Buenos días, gente, ¿cómo están todos? Creo que ya estamos en vivo. Voy a revisar unos pequeños parámetros aquí que estaba configurando de último momento. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos. El día de hoy, como les había prometido y como muy bien lo dice el título, les voy a enseñar a hacer un bordado 3D o un bordado en alto relieve. ¿Qué características tiene este bordado? Pues que, como su nombre lo indica, sobresale por encima de la tela un poco. Entonces, en este bordado que vamos a hacer hoy, buen día, Alba, ¿cómo estás? Vamos a hacer bordados en alto relieve. Vamos a quitar aquí para que los comentarios empiecen a aparecer. Y básicamente les voy a enseñar a hacer esto con InStitch. Ya les hago la introducción otra vez un poco mejor. Vamos a validar que todo está bien. Me confirman si, por favor, si se escucha claramente. Tenía rato que no hacían directos de estos, entonces espero que no hayan fallas técnicas. Espero que estén teniendo un excelente día. Así que bueno, voy a repetir la introducción para que quede bien ahí, para que quede grabado todo. Fraimi 29. Buenos días, Dice. Fraimi. Buenos Alba, días. Alba, Fraimi, Alba Díaz HND. Mireinei Dice. Aquí lista para aprender un poco más. y Yal. Disculpa si digo tu nombre mal. Perfecto, gente. Se escucha súper Alba bien. Díaz Me alegra. HND. Excelente. Dice. Se escucha súper bien. Bueno, gente, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un bordado 3D. Esa miniatura que está ahí en el directo, que parece que fuera hecha con IA, está modificada con IA, sí, gente. Lo siento, no me dio tiempo de hacer la miniatura bien. Vamos a hacer un bordado 3D con InkStitch, que es el programa de bordados, de diseños bordados gratuitos. Ya tengo aquí todo listo, gente. Hoy no voy a cometer los errores de algunos directos pasados que no tenían los materiales a la mano. Así que sí, como dice Alba, vayan por su café. Alba Díaz HND. Dice. Voy por mi café y mi libreta. Perfecto. Les voy a mostrar los materiales que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Obviamente, pues herramientas, mi máquina bordadora, otra herramienta, mi PC o mi computador con InStitch, con Inkscape y InStitch instalado, donde vamos a pues, hacer los diseños como tal. Voy a utilizar esta tela, en este caso es lienzo crudo, puede ser cualquier tela, ¿no? Pero en este caso tenía Jesús esta a la mano, Landaverde así que elegí esta. 2315. Dice. Buenos días, Jesús. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Voy a utilizar entretela, en este caso, como estoy utilizando una tela rígida, que es lienzo, voy a utilizar entretela de la que se rompe a mano, no de la gruesa, sino la que se rompe a mano. En caso tal estuviera utilizando una tela de pronto más endeble, que estirar un poquito, utilizaría entretela de la que se retira con tijera, que es más gruesa, ¿de acuerdo? Para hacer bordados 3D es importante que utilicemos foamy, foam, foami, goma eva, como le digan en su país. Dependiendo del idioma del país, a esto se le llama de forma distinta. Foam, foami, foamy, goma eva. Da igual, pero para que me entiendan, es este material. Se utiliza mucho en manualidades, ¿de acuerdo? Debo aclarar que para bordado en 3D, para bordado, se utiliza un foam que es un poco distinto, es especial para bordado 3D. Pero es bastante probable que en su región no lo encuentren. Así que lo vamos a hacer con foam o foamy o goma eva convencional, para que no digan que después son materiales difíciles de encontrar. También se puede hacer. El resultado es más limpio con el que es dedicado específicamente para eso, pero ojo, con este se puede hacer. Este es el que vamos a utilizar el día de hoy. Tengo mi aro ya por ahí a la mano. Tengo encendedor que voy a utilizar. También pueden utilizar pistola de calor para Jesús el proceso. Landaverde Pero voy a utilizar 2315. un encendedor convencional. Dice. Bien, gracias a Dios, Acuiel, leí viendo tu video. Perfecto, Jesús. Entonces, gente, el video va a ser sencillo. El directo video, bueno, vamos a estructurarlo en paso número 1, vamos a hacer el diseño en InStitch. Paso número 2, vamos a bordarlo en la máquina bordadora. Y luego voy a enseñarles cómo tienen que retirar el exceso de foamy, cómo limpiarlo y cómo queda el resultado final. Al final del directo va a haber una ronda de preguntas y respuestas para que cualquier duda que tengan en el tema, pues la saldemos. También pueden hacerme preguntas a lo largo del directo, no hay ningún problema. Pero al final vamos a dedicar un segmento de unos minutos exclusivamente para responder preguntas y así cerrar este directo. Y les quede todo claro para que ustedes en sus casas, en sus negocios, puedan hacer bordados 3D también. ¿De acuerdo?
Todo perfecto, todo claro. Me tomé un sorbito de café. Y vamos a proseguir. Darío, bienvenido. Por fin puedes estar en un directo. Perfecto, Darío. Me alegra. Darío López U8F. Dice. Hola Johan, por fin puedo ver un vivo. Me alegra, Darío. Aquí hay un detalle que si estoy, como tenía rato que no hacía directos, me estoy dando cuenta que los comandos cortos para cambiar de cámara no me sirven. Así que, gente, voy a tener que hacer las transiciones menos profesionales de la vida. Les agradezco que me tengan paciencia. Bueno, aquí transición malísima y pum, abro Inkscape. Espero que para los nuevos, bienvenidos, hagan las preguntas que quieren. Espero que esto no genere confusión. Inkscape es un programa en el cual instalamos la extensión de Inkstitch para poder trabajar bordados. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier duda que tengan, me preguntan sin problema. La imagen que vamos a manejar aquí es Ernest esta. Sánchez PC4RJ. Dice. Hola, buenos días. Hermes, bienvenido. Buenos días. Esta es la imagen que vamos a manejar el día de hoy. Es un diseño que yo había hecho anteriormente en vinilo textil. Me trae muy buenos recuerdos. Es de algo que aparece en una serie de anime. La mayoría estamos mayorcitos, así que la mayoría no lo reconoce. Pero ese es el diseño que vamos a trabajar hoy. Aquí ya tengo mi documento nuevo en Inkscape. Me avisan si hay algún detalle, algún problema, si hay algo que no se ve bien. Y yo reviso enseguida. Vamos a validar aquí. Estoy en cuadro. Perfecto. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar mi imagen y la voy a arrastrar hacia el programa. No me deja arrastrarla. A veces deja, a veces no, gente. Así que lo que voy a hacer es que le voy a dar Control C para copiar. También le puedo dar clic derecho simplemente y darle la opción copiar. Y vamos a darle clic derecho y vamos a pegarlo. Y no me deja pegarlo. Perfecto. Espectacular, gente. El programa amaneció exquisito hoy. Vamos a importar entonces. Dice. Hola Johan, buenos días. ¿Se puede hacer 3D en gorros pero en plano? Sí, claro. Se puede hacer 3D en gorros. Se puede hacer en gorras. Se puede hacer en plano. No se preocupen, gente, que les traigo videos muy buenos y directos muy buenos. El próximo directo, ¿por qué no hacemos un bordado en gorra? Y les muestro cómo bordar gorra. ¿De acuerdo? Entonces, y se los puedo mostrar tanto como con el kit de gorras o también como bordarlo en plano para que les sirvan para los que no tienen Alba Díaz HND. Qué emoción. Es la emoción, jajaja. Es la emoción, perfecto. Gente, voy a ir a archivo, importar, ya que el programa no está queriendo hacerme caso. Vamos a escritorio y simplemente selecciono la imagen y le doy a abrir. Aquí ya me importó la imagen, gente. El programa me hizo caso. Fraimi 29. Yes. Dice. Yes. Ok, perfecto. Lo primero que voy a hacer es darle más o menos el tamaño, gente. Siempre me gusta darle el tamaño al diseño. Voy a basarme en este caso un poco en el ancho. En este caso no voy a recortar. Vamos a ir un poco relajados el día de hoy. Voy a cambiar la unidad de medidas a centímetros. Aquí, dándole clic a esta barra superior, dejando seleccionado la imagen en este caso. Y lo cambio a centímetros. Ustedes lo pueden cambiar a milímetros, pulgadas, lo que ustedes manejen sin ningún inconveniente. Ya cambiado a centímetros, lo que necesito es darle un ancho de no más de 10 centímetros. Eso es lo que quiero manejar. Tengan en cuenta que este programa hay detalles que no están 100% traducidos. Entonces, por ejemplo, en este caso W es ancho y H de height es alto. Entonces, que lo tengan en cuenta. Voy a modificar el ancho a 10 centímetros y presiono Enter. Como este candado está habilitado, se asegura de cambiar el tamaño del diseño proporcionalmente. Lo vamos a dejar ahí en el centro. Voy a mover con control la rueda del mouse, del ratón, hacia arriba para que me acerque y trabajar un poco más cómodo en mi área de trabajo. Voy a empezar creando capas, gente, para trabajar de forma organizada esto desde un principio. Aquí en el panel derecho tenemos una lista de patrón objetos. Aquí nos va a mostrar todas las capas. Lo que voy a hacer es que voy a hacer doble clic en esta capa que ya está creada y le voy a colocar el título de imagen. Y luego presiono Enter. Entonces la imagen está dentro de esa capa. Perfecto. Ahí tengo todo organizado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a darle clic derecho y voy a darle bloquear los objetos seleccionados. Esto es lo que me permite
es que ahora cuando trabaje encima de la imagen como referencia, Jesús no se me va a Landaverde desplazar la 2315. imagen de fondo. Dice: Hasta ahí todo claro y sencillo. hermano, ¿tienes un vídeo donde expliques los valores de Wilcom para poder ponerlos en mío? Un video dedicado a eso específicamente no lo tengo, Jesús. Digamos que esa información está diluida en el resto de videos que tengo, pero un video dedicado específicamente a eso no. Pero ¿por qué no hacerlo? A ver, gente, que escríbanme en los comentarios más eso para tenerlo en cuenta y hacer un video dedicado a los valores de Wilcom, ¿vale? Porque sí es algo importante. Y fíjense que en Wilcom y en InStitch no se manejan los mismos valores, hay muchas diferencias. Perfecto, vamos a proseguir con el diseño, gente. Bueno, vamos a analizar los pasos que vamos a tener en cuenta para hacer el diseño. El diseño, primero que todo, tiene fondos. Identifico aquí en la parte de las alas y en la parte central del corazón que tiene un fondo negro. Yo lo voy a bordar con hilo azul oscuro porque el hilo negro se me acabó y no me di cuenta, gente. Casa de herrero, cuchilla de palo, ¿qué le podemos hacer? Esta parte roja es la que estoy interesado en hacer en alto relieve o en 3D. Por eso tengo aquí a la mano mi foamy o goma eva roja, ¿de acuerdo? Esa es la parte que me interesa hacer en alto relieve. Esta parte en turquesa o en aqua la voy a hacer en puntada satín o plumetis, pero no le voy a meter alto relieve. De igual manera esta parte amarilla la voy a hacer en puntada plumetis, pero no le voy a colocar el alto relieve. Jesús Landaverde 2315. Sería fenomenal. Dice: sería fenomenal. Lo tendré en cuenta, Jesús, ¿verdad? Sería importante. Hay un video que tengo en el canal que dice que los errores que se cometen al bordar y cómo solucionarlos. Ahí creo que es donde más valores toco, pero en sí un video dedicado no tengo, pero deberías darle un vistazo a ese, te puede servir como cuestión inicial y aparte es un video bastante interesante. Entonces, gente, solo quiero hacer la parte roja en alto relieve. ¿Por qué? Porque quiero que destaque eso. Si todo lo hago en alto relieve, entonces nada va a destacar. Entonces quiero que la parte del corazón sea la parte central, la parte que es un color bastante llamativo, ¿cierto? Entonces solo esa parte la voy a hacer en alto relieve. Saliendo del trabajo, Dari, ¿cómo estás? Un saludo. Dari RP dice: saludos Johan, saliendo del trabajo, un saludo a todos. Un saludo, perfecto, Dari. Que tengas un buen día. Rato sin hablar. Fraimi 29 dice: entonces recomienda que el foam sea del mismo color del hilo que se aplicara para el 3D. Exacto, Fraimi. Claro, Fraimi ya va dándonos spoilers de datos de lo que se viene. Sí, lo ideal. Yo tengo aquí varios colores. Alba Díaz HND De foam, o dice: de foamy, o goma eva. saludos Dari. Vareleis Embroidery M dice: saluditos. ¿Qué más, Valeria Embroidery? Bienvenido. Entonces es recomendable que sea del mismo color del hilo que se va a bordar, porque si en dado caso llega a verse ligeramente el foamy o queda abierta un poco la puntada en algún punto, pues va a ser del mismo color, entonces se va a disimular, va a quedar más estético. Entonces por eso lo vamos a utilizar del mismo color. Perfecto, gracias por ese dato, Fraimi, por recordarme, no lo había mencionado. Yo voy a empezar a diseñar los bordes. Me gusta diseñar bastante los límites primero, así que me callo un rato y vamos a empezar a diseñar los bordes. Vamos a empezar analizando. Creo que esta parte debería ser la que borde primero para luego esto pasar por encima. Voy a dividir esto en 3 partes, ¿de acuerdo, gente? Así que empezamos. Emilio Pérez, bienvenido. Vas llegando, vale, apenas vamos empezando Emilio a diseñar. Pérez 3447 dice: hola, buen día, voy llegando. Buen día. No te has perdido nada todavía. Entonces, gente, vamos a empezar a diseñar las alas primero. Para esto voy a agregar una capa. Y esta capa la voy a nombrar turquesa o aqua. Aqua, vamos a nombrarla. Esta va a ser la capa donde vamos a trabajar las alas. Ahora, selecciono la herramienta de Bezier o de pluma. Y voy a empezar a trabajar con un color que me haga contraste, porque ahorita en vez de colocarle el color que va a tener, lo que quiero es que se distinga sobre la imagen. People, para recordarles que podemos tocar el corazoncito. Gracias, Alba. Daisy Castanedas 8325 Buen día, Daisy. ¿Cómo estás? dice: buen día, profesor. Buen día, Daisy. Entonces, gente, seleccionando la herramienta Bezier, doy clic sobre cualquier color derecho y le doy fijar hoy trazo. Hoy tuve que bordar 6 logos y en uno se me partió la aguja. Tremendo, espero que no haya Daniel dañado la Abreu prenda. 3854 dice:
Saludos Johan, veo que estamos con INGDIC. Daniel, bienvenido. Sí, estamos con tu dolor de cabeza personal. Pero es que no he enseñado a hacer muchas cuestiones como esta en Institch. Entonces, primero Institch y de ahí pasamos a Welcome, no te preocupes. Selecciono Bezier y le doy clic derecho al color magenta, mi color preferido para trabajar. Y le doy en fijar trazo, clic izquierdo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dar clic izquierdo sostenido y arrastro para generar esta curva. Clic izquierdo sostenido para generar la curva. 7693. Y finalizo con clic izquierdo. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Y presiono Enter. Entonces, gente, miren, aquí primero que todo se me generó un error que estoy cometiendo yo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar aquí con clic de izquierdo sin relleno. Y con clic derecho verifico que esté en magenta, fijar trazo. ¿Qué pasa? Que el grosor de la línea es muy delgado, por eso no se ve. Voy a ir a esta opción de relleno y borde que está aquí en mi panel derecho. Y en la parte donde dice estilo de trazo voy a ampliar el ancho. En este ancho ya es visible, perfecto. Ahora todos los objetos que trace de ahora en adelante van a tener esas propiedades, porque es importante que maneje esto sin relleno. Esto lo que va a venir siendo es un corrido o pespunte que me va a servir al principio para enlazar. ¿Por qué hago un pespunte antes de hacer el satín? Porque es importante que a veces las primeras puntadas hay un desfase de tensión. Entonces, para que ese desfase de tensión ocurra en una puntada que va a estar cubierta luego por un satín y no en el satín que va a estar visible, ¿de acuerdo? Entonces, terminado eso, pasamos al siguiente objeto, gente. Vamos a hacer una columna satín. Entonces, selecciono la herramienta de pluma o Bezier y procedemos. Daniel Abreu 3854. Dice: ¿en alguna ocasión en tu tiempo de ocio has replicado el efecto Cyanil en INGDIC? No, Daniel, no soy tan masoquista como para hacer eso todavía. Dice: por suerte no dañe la prenda, no escribo más para que la clase avance. No te preocupes, menos mal que no se dañó la prenda. Entonces, gente, seleccionando la herramienta Bezier, damos clic izquierdo para empezar a trazar la columna. Damos clic izquierdo sostenido para ir adaptando a la curva y suelto cuando ya está adaptado. Clic izquierdo, arrastro con clic izquierdo sostenido. Cuando adapto la curva, suelto el clic y así sucesivamente hasta completar este lado de la columna. Lo voy a llevar hasta un poco dentro de este objeto, porque luego al hacer este objeto va a pisar este empalme. Presiono clic izquierdo, Enter. Ahora, con Shift presionado, hago el primer nodo de la parte interna de la columna. Ahora suelto Shift y repito el proceso de arrastrar con clic izquierdo para ir generando las curvas e ir adaptando la columna. Perfecto. Presiono clic izquierdo para finalizar, Enter. Ya aquí, si yo voy a mi lista de capas, pueden ver cómo me reconoce en primer lugar esta parte de acá que viene siendo el corrido que hicimos inicial, y luego me reconoce esta parte de acá que viene siendo la columna en satín. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? A colocarle líneas de dirección a mi columna de satín. Ahora voy a seleccionar, teniendo seleccionada mi columna, la herramienta lápiz. Teniendo seleccionada la herramienta lápiz y teniendo Shift presionado, voy a hacer de atravesar el objeto generando líneas de dirección para que la puntada pueda seguir el mejor camino. Si ven que es como una especie de acordeón, arco, entonces aquí básicamente le estoy indicando qué camino debe seguir esto, ¿vale? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Guardar, gente. InStitch tiene la propiedad de... Le voy a colocar el nombre del logo, que es Sleeping Knights, los caballeros durmientes. Perfecto, vamos a guardar. Perfecto, gente, ya guardé mi archivo. InStitch tiene la propiedad de cerrarse cuando es menos conveniente, así que, gente, siempre guarden. Yo no lo tengo en cuenta, pero apliquen los consejos que yo no pongo en consideración. Ahora, gente, con mi columna seleccionada, me voy acá a mi galería de extensiones y busco parámetros. Esto para asegurarme de que voy a convertirlo a satín o a plumetis, como quieran llamarle. Ambos nombres son correctos. Entonces, miren, gente. Jesús Landaverde 2315 dice: hermano, es diferente al programa Welcome. Sí, es diferente. Alba Díaz HND dice:
De repente se cierra y se pierde, jajaja. Me ha pasado, Alba, definitivamente. Sí, Jesús, es diferente. Ventaja, este programa es 100% gratuito. 100% gratuito, 100% legal. Aquí no estamos hablando de piratería ni nada, es 100% gratuito. Entonces esa es la ventaja que tiene este programa. Entonces, perfecto. Aquí pueden ver cómo la columna y las líneas de direcciones que tracé están ahí, pero está en corrido. Para que se quite, debo quitar esta casilla de verificación que dice puntada de corrido a lo largo de las trayectorias. Está reconociendo estas trayectorias que tracé como corrido. Si quito esto acá, me la reconoce como una columna en puntada satín o plumetis, como aparece en algunos otros programas. Entonces, si yo quiero modificar esas propiedades, tengo que venir a esta pestaña que dice columnas de raso, que es un error de traducción acá. Aquí debería decir columnas de satín o columnas de... Sí, columnas de satín. Entonces aquí me menciona los valores de la puntada. En este momento, espaciado en zigzag, 0.4 equivale al 0.40 de Hola, Wilcon. llegué un poco tarde. Mariela, ¿cómo estás? Estamos empezando apenas, no te preocupes, Mariela, no te has perdido mucho. Entonces, gente, ahí pueden ver cómo esto se convirtió en una columna de satín. Este valor que está acá, 0.40, 0.4, está bien para esto. Tengan en cuenta que para bordado 3D en alto relieve, la parte roja sí le vamos a cambiar los valores, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a aplicar y salir. Entonces este objeto ya es una columna de satín. Perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente objeto. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que este corrido que trazamos empiece a bordar aquí y avance hasta acá. Para hacer como una especie de refuerzo o puntada de seguridad al principio. Luego esta columna en satín va a bordar desde ese punto sin hacer cortes ni sin dejar hilos tirados de derecha a izquierda. Entonces ahora lo que yo quiero o lo que necesito para que esto se trabaje en orden, presione escape para dejar de seleccionar el objeto, es trazar el siguiente objeto. Con la herramienta de Bezier tomo desde acá y trazo este corrido hasta acá. Esto lo que va a hacer es que precisamente va a llevar a que la máquina borde hasta este punto para luego yo hacer esta columna satín de derecha a izquierda hacia arriba e ir trabajando en una secuencia organizada. Entonces presiono escape para dejar de seleccionar ese corrido, selecciono otra vez la herramienta de Bezier o pluma, que lo pueden también seleccionar con el comando corto B larga en su teclado. Entonces vamos a hacer aquí la parte esta, clic izquierdo sostenido para Jesús adaptar la curva. Landaverde 2315. Izquierdo sostenido dice, para adaptar la curva. Jajaja, apenas me estoy adaptando a Wilcom, en ese me pierdo más. Sí, Jesús, lo siento. Es que aquí la audiencia está dividida entre Wilcom y InStitch. Porque claro, Wilcom es relativamente costoso, entonces no todos lo tienen. Espíritu No, Aventurero izquierdo, Vicker 8711. Dice, Budía profe, ya olvidado el directo, tiene un poco de culpa porque dejo de hacer directos seguidos. Es verdad, dejé de hacer directos seguidos, pero no se preocupen, gente, que ya regresé recargado. Presiono Shift para hacer la parte interna esta de la curva. Tengan en cuenta de que miren, no se está uniendo los dos trazos de la columna. Siempre los dejo ligeramente abiertos ahí. Clic izquierdo sostenido para arrastrar y adaptar a la curva. Y aquí clic izquierdo sostenido, adapto un poquito y dejamos ahí, presiono Enter. Perfecto. Tengan en cuenta de que miren, estos dos objetos, al presionar Shift al principio de trazar el nodo del segundo trazo, los convierte en un solo objeto. Entonces, Jorge García Cobos juntos. dice, saludos hermanos. Jorge, ¿cómo estás, Jorge García? Bienvenido. Entonces, gente, ahora simplemente la herramienta lápiz, Shift presionado y trazo las líneas de dirección. Aguepa, ahí cometí un error, presiono Control Z, dejo Shift presionado y trazo acá. Perfecto. Entonces, esto también es satín. De momento no voy a darle Jesús las Landaverde propiedades porque entonces vamos a estar 2315. dando propiedades a cada rato. Dice, jajaja, y con cafacito en mano. Es decir, con cafecito, que ya se me está acabando, gente, pero aquí tengo el refill cerca. Perfecto, continuemos. Entonces, ya que esto borda de derecha a izquierda hacia arriba, ahora necesito, presiono escape, hacer con Bezier un corrido de acá a acá para que me comunique hacia el punto donde voy a empezar a bordar esta columna de satín. Presiono escape, perfecto,
Entonces ahora vamos a seleccionar aquí este Bezier, vamos a darle clic izquierdo acá y vamos a empezar a trazar acá los nodos de curva. Recuérdense que en InStitch, a diferencia de Wacom, se trazan todos con clic izquierdo. La diferencia, si presionan solo clic izquierdo y sueltan, es un nodo de esquina. Si dejan sostenido y arrastran, lo convierte a curva y lo va adaptando. Es un poco más complicado, por ejemplo para mí, que estoy acostumbrado a trabajar más que todo con Wacom, pero ahí se va logrando con el tiempo la práctica que yo no tengo todavía. Presiono Enter acá, entonces luego presiono Shift, voy a acercar un poco. Tengan en cuenta que yo presiono Control y la rueda del mouse hacia arriba para acercar, hacia atrás para alejar. Muchos programas funcionan teniendo esto en cuenta. Ojo, tiene que estar seleccionado el objeto. Shift, ok, aquí ya hice el nodo inicial, suelto Shift, alejo y voy moviendo moviéndome en el área de trabajo. También puedo presionar la rueda del mouse e ir arrastrando el área de trabajo. También es una forma que podemos navegar por el área de trabajo. Aquí voy a hacer este empalme de esta manera. Miren esto, que pues lo hago similar en Wacom. Alex Otero Ortiz 1086 dice: hola, buenos días, saludos desde Colombia, son una chimba sus enseñanzas, muchas gracias. Alex, ¿qué más? Un saludo también acá desde Colombia. Gracias por estar en el directo. Voy a adaptar un poco acá estos nodos. Yo puedo seleccionar esta herramienta de reformar o de nodo y puedo cliquear acá y puedo adaptar un poco las curvas si veo que tracé algo como medio torcido. Y listo, eso sería todo. Ahora le voy a dar las líneas de dirección. Shift presionado, trazo. Siempre les trato de darle por lo menos unas 3 líneas de dirección. Seleccioné Bezier en vez de pluma. Ojo que las líneas de dirección es con pluma, que me permiten hacer estos trazos de 2 puntos solamente. Ok, está ahí todo correcto. Entonces esto va de acá hacia allá y ahora vamos a trazar de aquí hacia acá. Este objeto que vamos a trazar a continuación empalma directamente sobre ese mismo punto donde trazamos el nodo anterior. Entonces miren, aquí trazamos este nodo de curva y si ven que esta columna que estamos trazando va a cubrir parte de esto. Siempre les recomiendo que no hagan las columnas o los empalmes al ras, porque la tela cede y va a quedar tela visible y eso se va a percibir como un error, gente. Entonces es mejor siempre que haya un margen de seguridad y se solapen un poco. Entonces trazamos acá nodo de curva y entramos hacia acá. Por ejemplo, aquí si ven, no trazo al ras la parte azul, sino que entra, porque el rojo luego va a pisar encima de esto. Enter. Entonces ahora acerco acá, presiono Shift y trazo el otro lado de la columna. Shift es para asegurarnos, ya suelto Shift, que cuando tracemos el primer nodo pues se asegure que ambos objetos estén juntos, se identifiquen como una sola columna, porque si no entonces no se convierte en una columna de satín, gente. Vamos terminando acá y presiono Enter. Una vez terminado ahí, selecciono pluma y trazo mis líneas de dirección. Control Z, por aquí me equivoqué. Perfecto, gente, ya hasta ahí está trazado. ¿Qué voy a hacer a continuación? Hay un truquito acá para que le demos los parámetros de este objeto, que ya le dimos puntada parámetro de Plumetis. Seleccionamos con control presionado y dando clic izquierdo los otros objetos a los cuales no le hemos dado la propiedad todavía. Ahora vamos a la galería de extensiones y le damos a la opción parámetros. Lo que ocurre acá es que el programa arrastra el parámetro que le dimos a este objeto y se lo asigna al resto de objetos, ¿de acuerdo? Le damos aplicar y salir. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, gente? Guardar, porque el programa a veces se cierra. Entonces ahora vamos a seleccionar todo lo que hemos trazado hasta el momento y vamos a ir al simulador. Simplemente quiero ver cómo va el bordado hasta el momento. Ahí pueden ver, gente, cómo va bordando en orden, sin hacer cortes, sin hacer saltos, sin dejar hilos tirados. Vamos a repetirlo, vean cómo empieza. Hace este primer corrido como refuerzo y luego termina de trazar esto. Hasta el momento eso es lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? No se preocupen que la otra ala es idéntica, así que simplemente vamos a duplicar y a colocarlo de aquel lado. No es hacer trampa, gente, eso es válido. Perfecto, ¿qué voy a verificar? Aquí están mis objetos, como creé la capa de Aqua, todo esto se me ha guardado dentro de esta capa.
Estas capas que estamos aquí es para separar los colores, ¿de acuerdo? Ok, selecciona escape. ¿Qué vamos a hacer ahora? Creo que debería ser el fondo negro de esta parte. Para poder luego duplicar el ala y que ya esté listo las alas, haríamos la corona y dejaríamos de último la parte que lleva el 3D o el alto relieve. Vamos a seguir. Menos mal que este diseño es relativamente sencillo. Para esto vamos a agregar otra capa, gente. Y esta capa le vamos a llamar negro por el color. Pero yo tengo azul oscuro, gente. Así que lo voy a llamar azul oscuro. Se me acabó el hilo negro y no me di cuenta, gente. Lo siento. Igual no se anota mucho. Enter. Una vez haya presionado Enter, todos los objetos que voy a trazar ahora van a aparecerme dentro de esa capa. Y así vamos trabajando de forma organizada. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una capa de relleno? Que es distinto a una capa de satín o plumetis. Seleccionamos la herramienta Bezier, pero en este caso vamos a cliquear clic derecho donde dice ninguna acá y le damos fijar trazo. Eso significa que no va a tener borde. No queremos que haya ni corrido, ni pespunte, ni columna satín en el borde. Con eso estamos asegurándonos de que pase eso. Y vamos a seleccionar un color, en este caso que haga contraste, este verde. Clic izquierdo en ese verde. Eso lo que va a causar es que tenga relleno una vez que cerremos el objeto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a guiarme de aquí de estas columnas que tracé y voy a tratar de trazar más o menos por el centro. No tiene que ser necesariamente exacto, aquí depende de lo que tan perfeccionistas sean ustedes. Lo bueno es que esto va a quedar cubierto, gente. Así que simplemente lo que estoy trazando es trazando nodos para crear esta capa de relleno, tratando de ir lo más al centro posible. Esto para asegurarme de que esa columna de satín que tracé cubra esta parte del relleno y calce el borde en el relleno. Aquí clic izquierdo y aquí le damos clic al primer nodo que trazamos y aquí ya se hizo el relleno, gente. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Tenemos que darle propiedades. Entonces vamos a, con el relleno seleccionado, vamos a esta parte de la galería de extensiones y vamos a parámetros. Aquí hago doble clic en los parámetros y voy tomando un poquito de agüita. Bien, gente, esto automáticamente me está generando el relleno. Bordar relleno automáticamente está habilitado. Y aquí está dando los valores. Estos valores que está dando el programa para casos generales sirven, así que no los voy a modificar. Lo que sí quiero modificar es el refuerzo. Entonces, vamos a esta parte donde dice longitud máxima de puntada y espaciado de fila. Alba Díaz HND dice: Super, me encanta. Me alegra, Alba. Y eso, lo vamos a bordar. Lo importante es cuando veamos esto que estamos haciendo bordado. Ahí es donde va a estar lo espectacular y que ustedes lo puedan replicar en sus casas o en sus trabajos o en sus negocios. Longitud máxima de puntada, gente. Esta puntada de relleno que se está generando de refuerzo, para mi gusto es muy cerrada. Quiero que no genere tantas puntadas y que sea un poquito más tenue, una cuadrícula bien sencillita. Entonces la longitud máxima le voy a colocar el valor de 5 milímetros y en espaciado de fila le voy a colocar 5. Entonces miren cómo cambia este refuerzo. Ya es un poco menos denso, menos cerrado. No queremos que el bordado sea un pedazo de cartón luego, ¿de acuerdo? Entonces en este caso es un objeto pequeño. De hecho incluso lo podemos hacer sin refuerzo, pero vamos a dejárselo por si acaso. Le vamos a aplicar y salir. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar. Cosas que a mí se me hacen complicadas ordenar. InStitch se borda de abajo arriba. Entonces el primer objeto que está bordando es el borde en aqua, pero yo necesito que borde el relleno primero. Entonces llevo el borde aqua hacia arriba y de esta forma me aseguro, perdón que creo un nodo ahí sin querer, vamos a seleccionar la herramienta de selección, que primero borde el azul oscuro, que va a ser el fondo, y luego borde el aqua. Vamos a ver la simulación. Yo sé que ahorita no se confundan porque no tienen los colores del nombre que le estoy asignando. Yo hago esto simplemente para que tenga contraste y poder visualizar bien qué es lo que estoy trazando encima del objeto. Imagínense que el borde aqua lo trazo en aqua, entonces no distingo qué es imagen y qué es lo que estoy trazando. ¿Sí me hago entender? Entonces selecciono acá y voy a simulador. Seleccioné todo. Entonces lo que quiero ahora es que se vea el relleno. Ahí se hace el relleno y luego se hace el borde. Correcto, hasta ahí vamos perfecto, gente. ¿Alguna duda hasta el momento por ahí?
Creo que va todo claro de momento. Presiono escape. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a duplicar esto, gente. Duplicar. Lo voy a llevar a este lado. Tengo control presionado para que lo fuerce a un ángulo recto. De esta forma se desplaza linealmente de forma horizontal. Suelto. Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a reflejar. Aquí arriba me da esta opción de reflejar horizontalmente y reflejar verticalmente. En este caso lo vamos a reflejar horizontalmente. Voy a acercar para visualizar más claramente qué es lo que estoy haciendo. Doy clic izquierdo y dejo control presionado para forzar a que lo siga arrastrando en un ángulo recto. Y ahí, en esta ubicación está, iba a decir perfecto, pero no lo está. Vamos a moverlo aquí, más o menos. Ahí me sirve, gente. Y listo. Ya tenemos las dos alas, gente. Perfecto. Voy a verificar que aquí esté en el orden correcto todo. Azul oscuro, borda este, luego borda este. Perfecto. Aqua, borda este, luego borda este de acá. Hay un detalle aquí que es cuestión de orden. Ya esto es ser un poquito triquismiquis, sí. Pero que sepan. Por ejemplo, ¿saben que borda de abajo hacia arriba? Creo que estoy tapando la pantalla, así que voy a cambiarme de lado. Perfecto. Primero borda esta ala el relleno de la derecha, luego de la izquierda, perdón, ya se me olvidó qué lado es qué lado. Luego el relleno de la derecha y luego está saltando acá. Me gustaría que hiciera el borde de la derecha primero, ya que la máquina va a estar en la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar acá todos los objetos que componen parte de este lado de la izquierda, aquí hasta aquí, ahí, y los voy a llevar al principio. Ok, entonces de esa manera me aseguro de que el orden sea el correcto. Primero borda relleno izquierda, relleno derecha, borde de la derecha, y luego sí que salte a la izquierda, sí que vaya lo más optimizado posible y la máquina deje la menor cantidad de hilos regados. Esto no es obligatorio, pero para una producción en serie pues cobra más sentido, gente. Guardar. Perfecto. Continuemos, gente. Yo me voy a servir aquí mi refil de café y ya vamos a continuar. Vamos a hacer la parte amarilla y luego la parte del centro. ¿Ven qué sencillo es? Espero que estén entendiendo todo correctamente. Espero estar explicando todo correctamente y no confundiéndolo. Voy a servirme aquí mi cafecito. Mireney 8213 dice: ¿y por qué en estas dos últimas columnas no has hecho corrido? Porque no ha sido necesario. Yo intuitivamente me di cuenta que no era necesario. Ya te explico por qué. Gracias por la pregunta. Es una pregunta importante. Perfecto. Vale. En las últimas dos columnas no hice corrido por lo siguiente. En la primera columna hice este corrido para que empezara de izquierda a derecha. Luego voy a presionar Tab para que pase el siguiente objeto, borde este de derecha a izquierda. Luego este corrido para que empalme a este punto. Pero si te das cuenta, en los últimos objetos después de este corrido va de derecha a izquierda hacia arriba. Y donde termina, enseguida inicia el otro. En los casos anteriores, te das cuenta que esta punta acá sobresale. Entonces necesitaba sí o sí que cuando este objeto terminara acá, necesitaba un conector que me comunicara el punto de inicio al extremo de la siguiente columna de satín. Entonces por esa razón la coloqué de esa manera, porque necesitaba algo que me comunicara de aquí a acá. Cuando esto termine de bordar y llegue a este punto, necesito empezar el siguiente satín, pero el siguiente satín está en este extremo. Entonces necesito un objeto que me comunique de aquí a acá. Pero cuando esta columna satín termina, exactamente en el mismo punto donde termina, inicia la otra. Entonces ahí el conector ya se vuelve innecesario, básicamente. Ten en cuenta de que esos corridos sirven para dos funciones. Uno, el primero que hice, más que todo, es para que las primeras puntadas que haga la máquina bordadora, si hay algún desfase o hace algún nudo, quede en el pespunte, que no va a ser visible porque va a estar cubierto luego por la columna de satín que está encima. Entonces es como una precaución.
pero ya los otros conectores, los otros corridos que hice, lo cumplen la función es de conectores, para que la máquina borde en una secuencia sin hacer cortes ni saltos. Entonces en esta última parte era innecesario porque justo donde termina esta columna, justo empieza la otra. Entonces ahí ya el conector no era tan necesario. ¿De acuerdo? Entonces por esa razón esas dos columnas no llevan conector. Voy a ir guardando por si las moscas, gente, y vamos a pasar ahora al lado de arriba. De la parte amarilla. Dari RP dice: todo bien. Todo bien, perfecto, gente, me alegra. Ya saben que no duden en hacer preguntas. Yo no tengo problema con que hagan preguntas. Todo lo contrario. Vamos a crear una capa nueva para el amarillo, gente. Y le vamos a colocar de nombre amarillo. Porque ese color sí tengo. Enter. Hay un detalle. Ya que estos objetos los tracé, ya yo les puedo asignar el color que les corresponde, gente. Ya no es necesario que mantenga otro tono. Entonces en el aqua, pues selecciono este tono. Aqua, fijar trazo. Tengo que seleccionar los objetos, perfecto. Seleccioné la capa pero sin abrirlo, no seleccionar los objetos. No lo sabía, me acabo de enterar, pero perfecto. Selecciono toda la capa aqua y le doy clic derecho, fijar trazo en el color aqua. Listo, ya está. Ahora selecciono el azul oscuro, pero tengo que abrir, desplegar la capa. Ahí están seleccionados todos los objetos azul oscuro. Y le vamos a asignar el color azul oscuro, que no lo estoy viendo. Creo que de momento aquí para cuestión visual le vamos a asignar el negro. Perfecto. Entonces ahí ya estaría, gente. Entonces vamos a guardar. Ya esos, como ya los trabajamos, ya le colocamos los colores que les correspondan. Perfecto. Ahora selecciono la capa amarillo, presiono Enter para asegurarme que todos los objetos que voy a trazar van a estar amarillos. Guido Herrera 3947 Guido, dice: bienvenido, Guido. Buenos días, caballero, ¿qué tal el directo? Recién me conecto de que me perdí. Guido, vamos a hacer un bordado en alto relieve o en 3D utilizando foamy o goma eva. Estamos haciendo este diseño. De momento ninguna de las capas que hemos hecho lleva 3D. Solo la capa de rojo va a llevar 3D. Y te muestro la simulación para que veas lo que hemos hecho hasta ahora. De las alas hemos hecho el fondo, que está bordado en puntada de relleno plano, y luego en columnas de satín estos objetos, que son los bordes de las alas. De momento vamos hasta ahí, Guido. No se preocupen que este directo queda guardado en la sección de directos del canal y lo van a poder ver en diferido para repasarlo por si se perdieron alguna cosa o por si llegaron tarde al directo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir entonces haciendo la parte del amarillo. Entonces, por si acaso, selecciono capa, presiono Enter 2 veces para asegurarme que los objetos que vaya a trazar estén ahí. Vamos a empezar con un corrido, gente. Selecciono la herramienta Bezier, sí, porque aquí, después de terminar esto, aquí ya hace un corte. Entonces aquí, sí o sí, nos toca hacer un corrido. Como el último borde que borda es el izquierdo, vamos a empezar por el lado izquierdo acá para que la máquina se desplace lo menos posible. Entonces, vamos a darle clic izquierdo en la opción de relleno para que no tenga ningún relleno. Aquí en esta cuadro blanco con la X roja, ahí clic izquierdo para que no tenga ningún relleno. Y vamos a trabajar con mi color favorito, magenta o fucsia. Clic derecho, fijar trazo. Perfecto. Entonces vamos a dar clic izquierdo acá, clic sostenido y clic izquierdo acá. Enter. Eso es un corrido. Presionamos escape para dejar de seleccionar ese objeto. Vamos a trazar la columna en satín. Daniel Abreu 3854 dice: alternarás los directos entre INK Hadache y Wilcom. Sí es la idea, aunque la idea es que abarque unos directos iniciales con InStitch primero, por la cuestión de que va a salir la nueva versión de InStitch. Como los de InStitch han apoyado mucho al canal, entonces me toca, o bueno, no me toca, quiero retribuirles en cierta forma haciendo videos de InStitch, unos 2 o 3 directos, y de ahí pues sí retomamos Wilcom, gente. Sobre todo porque no he adquirido la versión nueva de Wilcom y quiero hacer los directos con la versión nueva de Wilcom. Clic izquierdo, pero no se preocupen que va a haber contenido para todos, así que no es que me vaya a sacar solo con Wilcom, ¿de acuerdo? Pero como va a salir la nueva versión, pues vamos a darles un empujoncito. Clic izquierdo, ojalá que corrijan varios errores que se presentaban en esta versión. Enter. Vamos a dar Shift presionado y vamos a trazar la otra parte de la columna. Suelto Shift porque ya los relacionó como un solo objeto. Clic izquierdo. Denoten que las curvas y los nodos que yo hago no son muy prolijos, ¿oyeron? No hay problema, recibo críticas.
Pero bueno, tengo que tratarlo de hacer lo más rápido posible para que el directo pues salga y no demore 5 horas. Listo. Ahora presiono la herramienta lápiz, dejo shift presionado y hago, aquí salió mal, control Z, shift presionado y hago mis líneas de dirección. Siempre hago 3 por costumbre y es lo recomendable, por lo menos hacer 3 líneas de dirección. Perfecto. Ahí ya está. Entonces ahora con el objeto seleccionado vamos a Jesús Landaverde parámetros. 2315 dice: sería perfecto si lo haces en Wilcom. Sí, claro, en Wilcom es más fácil, gente. Pero sí, lo voy a hacer también, no se preocupen. No se preocupen que no voy a abandonar a mi audiencia. Vamos a pasar a parámetros y acuérdense que quitamos esta opción que dice puntada de corrido para que así pase a ser columna en satín. Aquí si yo quiero modificar algo paso a la opción es columna de raso. A estos parámetros generales me sirven perfecto para este objeto. Aunque pensándolo bien es un objeto pequeño. Vamos a darle a aplicar a salir. Vamos a mirar qué tamaño tiene. Gente, miren. Con el objeto seleccionado, aquí arriba me muestra que tiene 8 milímetros por 5 milímetros. Es un objeto pequeño. Entonces, en teoría, si yo quiero que borde correctamente, tengo que bajarle los parámetros. Voy a darle parámetros nuevamente. Y como este es pequeño, a diferencia de las alas, le vamos a manejar los valores en la columna de raso de 0.5, gente. O 0. Es que tengo detalles con Institch porque Institch maneja los valores relativamente distintos. Vamos a darle 0.45. Tengan en cuenta que 0.4 equivale a 0.40. 0.45 es más espaciado, por lo cual queda el bordado menos denso. ¿De acuerdo? Aplicar y salir. Está bien para este tamaño específico. Ok. Una vez terminado ese, vamos a pasar al siguiente objeto. Presionamos escape. Este objeto de acá es un poco más complicado de lo que parece. Vamos a seleccionar. Aquí no vamos a hacer, como el salto va a ser aquí cortico, vamos a hacer un corrido. ¿Por qué no, gente? No perdamos las buenas costumbres y las buenas prácticas. Vamos a hacer hasta acá arriba. Ok, presiono Enter. Ya hizo ahí el corrido. Y ahora vamos a hacer la columna. Miren, vamos a hacer la columna de aquí a acá. Nodo de curva aquí. Yo entiendo que de pronto ahorita no tengan idea porque estoy haciendo esta forma así, pero acompáñenme en el proceso y verán el resultado final. Confíen en el proceso, gente. Aquí hago un nodo de esquina para partir de aquí a acá en línea recta, más o menos recta. Miren que no lo voy a hacer exactamente en el centro, sino a un costado, a una esquina. Ya van a ver por qué. Presiono Enter y ahora presiono Shift y voy a hacer este nodo desde aquí al lado. ¿Por qué? Porque esto es una columna, por eso no lo hice exactamente en el centro. Dejo presionado para adaptar a la curva y me acerco acá. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: profe, ha usado plumetis de realce. He usado plumetis de realce. ¿En qué parte? ¿O es una pregunta? ¿Es una pregunta o es que en los parámetros de la cosa esa que hice utilicé plumetis de realce? Pues sí, he utilizado plumetis de realce anteriormente yo en Wilcom. Sí lo he utilizado. Ahora sí me equivoqué. Ahí sí, ahí coloqué plumetis de realce aquí. Ahí sí, comunícame para saber. Listo, gente. Entonces ahora, como esta columna, hay que colocarle las líneas de dirección, gente. Mirenei 8213 dice: vale, entendido, gracias. Con gusto. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: es pregunta. Sí he utilizado plumetis de realce. He bordado en plumetis de realce sin foamy, sin goma eva, y con foamy, con goma eva. No soy tan fan, pero de pronto es que no le he dado tanto tiempo uso a la herramienta, entonces a lo mejor de pronto por eso es que no me gusta tanto. Daniel Abreu 3854 vamos a dar clic izquierdo aquí, gente, para hacer la siguiente columna. Aquí. ¿Vas a bordarlo? Sí, vamos a bordarlo, claro que sí. De ahora en adelante todos los directos, diseño que se haga, diseño que se borda en vivo, ¿de acuerdo? Que es muy importante eso. Nodo de curva acá y finalizamos con clic izquierdo. Y aquí, vamos a este lado, Enter, presiono Shift sostenido, presiono el primer nodo, suelto Shift, clic izquierdo sostenido para adaptar la curva, alejo para poder ver
qué es lo que estoy trazando y vamos aquí. Seguimos trazando, acercamos y finalizamos aquí empalmando con esta otra columna, enter. Ahora trazamos las Daniel líneas de Abreu dirección 3854. con dice, shift presionado. Cool. Cool, perfecto, sí. Es que llega a la conclusión de que si no lo bordamos, entonces no tiene mucho chiste. Perfecto, gente. Ya hicimos esta parte. Ahora hagamos la del flojo, gente. ¿Cuál es la del flojo? Que sencillamente yo voy a duplicar esto. Clic derecho, duplicar. Ahora con el objeto seleccionado, vamos a darle reflejar los objetos horizontalmente. Ahí lo reflejé. Doy clic izquierdo, dejo control sostenido y lo arrastro. Ahí está bien. Lo suelto. Perfecto. Con el de arriba vamos a hacer lo mismo. Clic derecho, duplicar. Ya está duplicado. Reflejar horizontalmente. Y esta vez hasta me lo acomodó, gente. Espectacular. No sabía que el programa hacía eso. Esta vez me lo acomodó. Agradecido con Institch. Vamos a guardar por si él se cierra. Perfecto. Ahora, gente, a esto que está acá no le he dado parámetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar este. A ver, vamos a analizar. Este es relativamente pequeño. Yo creo que sí. Vamos a seleccionar este, que ya tiene los parámetros. Y voy a seleccionar los que no tienen. Estoy seleccionando mal, gente. Presiono escape, por si no estoy seguro. Entonces, voy a seleccionar este. Y vamos a seleccionar los últimos 4 objetos que fueron los que tracé. Creo. Ahí. Alejandro Martínez OT6il. Dice. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás, Alejandro? Perfecto. Aquí creo que tenemos seleccionado todo correcto. Ok, tengo seleccionado todo correcto. Vale, entonces vamos a parámetros. Alejandro, buenas tardes, sí, Alejandro. Respondí así como en piloto automático, disculpa, Alejandro. Bienvenido. Listo, gente. Al seleccionar esto, básicamente lo que hace es que arrastra los parámetros de lo que ya hicimos. Voy a repetir aquí la simulación porque creo que había algo raro. Ah, no, ok. Aquí está repitiendo un objeto. Al parecer repetí el objeto 2 veces. Vamos a darle a aplicar al salir y vamos a verificar que no estoy cometiendo un error, que creo que lo estoy cometiendo. A ver, borda primero esto, luego borda esto, luego borda el corrido, luego borda esto, luego borda esto, luego borda esto, luego borda esto, y de último tengo un objeto repetido, gente, este. Ahí habré duplicado 2 veces, así que simplemente lo elimino. De momento va todo correcto. ¿Qué vamos a hacer con este lado? Facilito, ya saben, duplicar. Este vamos a duplicarlo sin corrido y le vamos a reflejar. Y lo vamos a llevar hasta acá. Y listo, gente. Perfecto. De momento todo correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionarlo y lo vamos a colocar en amarillo porque ya está todo listo. Fijar trazo. Vamos a guardar cambios. Hasta ahora todo correcto, gente. Nadie se me ha quedado en algún detalle. Vamos a seleccionar todo y vamos a darle simulación para ver cómo vamos con el trabajo. Doble clic. Y así vamos. Relleno, relleno. Borde aqua y la parte de arriba, que está en amarillo, que es como una corona, creo. Una especie de corona. Si ven que aquí me muestra el hilo que deja tirado, pues eso ya es inevitable ahí. Ahí sí agarramos nuestro pulidor o nuestra tijera y cortamos ese hilito. Perfecto, ahora sí vamos con la parte interesante, gente. El bordado 3D. Vamos a trabajar la parte esta. Ya saben que como es un color distinto, vamos a crear una nueva capa. Entonces vamos a añadir aquí y le vamos a colocar rojo 3D. Enter. Perfecto. Vamos a empezar a trabajar. Aquí lo que, según lo que yo veo, estoy viendo una columna aquí. Esta es otra columna que queda pisada por la columna más grande. Y luego duplicamos esto y lo dejamos de este lado. La ventaja de los diseños simétricos, gente. Entonces voy a seleccionar la herramienta Bezier, clic izquierdo en esta parte para que vaya sin relleno y le vamos a dar un color que nos haga contraste, un verde, está bien.
clic derecho, fijar trazo. El trazo vaya a ser verde al principio. Hay un detalle, gente, que es que esta capa de relleno no me está dejando ver bien acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Puedo venir acá donde está el color negro, azul oscuro en este caso, aunque ahí se ve negro, y yo puedo acá, en este icono de un ojo que está aquí al lado de la casilla de verificación y este candado, le doy clic y entonces deja de visualizarlo. Entonces lo voy a deshabilitar de momento para no visualizarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a trazar esto acá. Tengan en cuenta que yo recomiendo sí o sí que cuando se trabaje con FOMI se haga un corrido que pise la totalidad del contorno del diseño. Necesitamos fijar el FOMI o la goma eva para que cuando estemos bordando no vaya a estar moviéndose libremente por el bastidor y generando desastres. Entonces, para sujetarlo, lo primero que vamos a hacer es hacer un corrido. Entonces este corrido va desde aquí y vamos a llevarlo hasta acá. Esta parte no es necesario que la pisemos porque ya esta parte externa ya va a fijar el FOMI lo suficiente. FOMI, FOAMI, FOM, goma eva. El nombre que ustedes quieran. Yo sé que en cada parte, cada región lo llaman diferente. Entonces lo llevamos hasta acá, gente. No es prolijo, no es, o sea, lo importante es que pise. Varelace Embroidery. Presionamos Enter. Dice. Poniéndole atención no es muy difícil. Exacto. Vale. Entonces, presiono escape y vamos a empezar a trazar nuestra columna. Vamos a empezar a trazarlas desde este punto porque hicimos este corrido, ya que la máquina está en este punto, pues empecemos desde este punto, gente. Presiono clic izquierdo y voy haciendo mis nodos de curva. Esto sí ya no hay forma de explicarlo. Básicamente las curvas es cuestión de irlas trazando, es cuestión de práctica. Entonces no es que haya como una forma muy técnica de explicar esto. Vamos generando nodos. Entre más cerrada sea la curva, más cerca debemos ir colocando los nodos. Y vamos arrastrando para ir adaptando. Y vamos desplazando el área de trabajo para ir viendo por dónde vamos trazando. Aquí vamos a seguir derecho. Esto va a ser otro objeto, gente, que va a empalmar luego. Ahora va a cobrar sentido. Como les digo siempre, Espíritu Aventurero Viquer confíen en el 8711. proceso. Dice. Gracias, profe, me retiro, tengo un compromiso, pero veo el vídeo regrabado. Perfecto, Francisco, no te preocupes. Gracias por acompañarnos hasta el momento en el directo. Entonces, gente, miren, aquí en este nodo voy a estirar la curva bastante porque quiero que siga más o menos el mismo grosor que va siguiendo hasta el momento la columna, ¿de acuerdo? Sé que esta división no se visualiza claramente, pero más o menos vamos calculando el mismo grosor. Por ahí el miércoles voy a estar subiendo, el miércoles o martes, un video, y el miércoles va a haber directo hablando con ustedes. Vamos a ver qué temática tomo ahora el miércoles. Plantéenme temáticas, su opinión cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen una idea, deberías hablar de esto, creo que esto es importante, tal. Entonces podemos hablar de lo que sea. El miércoles es un directo hablado, no tan técnico. Presiono Enter. Entonces, tanto los invito a que estén pendientes al martes, al video que voy a subir. Ese tema si ya es sorpresa. Dejo presionado Shift y hago el primer nodo. Ya solté Shift y sigo trazando la segunda parte de la columna. Entonces, denme en lo posible qué les gustaría que habláramos el miércoles, gente. La idea es que sean temáticas que les interesen. Si no, me voy a quedar el miércoles yo hablando solo. Perfecto. Vamos a terminar de trazar esta columna. Hay un detalle que es importante cuando tracen bordado 3D. El objeto debe cerrarse siempre, sea una columna o sea lo que sea, debe estar cerrado, es decir, debe la aguja pasar por cada parte específica. Si dejamos, por ejemplo, esta parte de la columna muy abierta y el FOMI no se va a cortar, digamos que la aguja cumple la función de cortar el FOMI o la goma eva. Entonces, como dejemos una capa muy abierta o una columna con una terminación muy abierta, entonces el FOMI no se va a cortar correctamente ahí. Entonces por eso es que en las letras que son cuadradas o con terminaciones cuadradas el FOMI no corta en esa parte. Entonces lo que toca es escoger
letras que terminen de forma puntiaguda, si la quieren hacer en 3D, o letras que terminen de forma redondeada, o hacer puntadas adicionales en plumetis que corten esa parte antes de trazar la letra. Esto debería ejemplificarlo en otro video también. Perfecto, presiono Enter y ahora vamos a trazar las líneas de dirección. Dejo Shift presionado. Lo bueno es que esto luego le damos espejo y listo, gente. Dios bendiga al que creó la opción de duplicar y dar espejo para diseños simétricos. Perfecto, línea de dirección, control Z, línea de dirección, abajo, línea de dirección. Perfecto, aquí está, gente. Ahora, vamos a leer las propiedades de una vez. Vamos a la opción de parámetros. Jesús Landaverde 2315 dice: si hermano sería bueno sobre los valores de Will como sea la correcta configuración. Podemos hablar de eso, ¿por qué no? Ustedes me dicen en los comentarios, ¿les parece bien ese tema? Ok, quitamos la opción de puntada de corrido para que me lo transforme en columna de satín. Y gente, aquí sí vamos a tocar los valores. Vamos a ir a la opción de columnas de raso, o sea, columna de satín, y vamos a tocar los valores. 0.4 no me sirve para FOMI, lo vamos a manejar en 0.2. Quiere decir que la separación entre cada puntada, entre cada tirada de puntada y puntada, el zigzag ese, va a ser más cerrado, es decir, más denso. Miren que aquí en los parámetros, por ejemplo, si lo dejo como está en 0.4, este objeto tiene 539 puntadas. Aquí me los muestra ese valor. Creo que lo estoy tapando en la pantalla, así que vamos a cambiarme de lado. Perfecto. Aquí mira, tiene 539 puntadas si lo manejo a 0.4, pero si lo cambio a 0.2, que es el valor que lo voy a dar para bordar correctamente en FOMI, en 3D, lo deja en 1067 puntadas. Es más denso. Entonces tengan en cuenta que al disminuir el espaciado aumenta la densidad. O sea, lo que están disminuyendo es la separación entre cada puntada. Este valor de 0.2 o 0.18 lo pueden manejar tranquilamente en FOMI. ¿Cuál es la idea? Que la puntada quede más junta, que la máquina bordadora entre la aguja más cerca y eso corte el FOMI para que luego sea fácil retirar el exceso de FOMI y quede levantada la parte que está dentro de la puntada satín. Ese es básicamente el concepto del bordado 3D. Espero que se haya entendido. Cualquier duda me preguntan. Le damos a aplicar y salir. Aquí volvemos acá. Vamos a cambiarme otra vez de lado. Y perfecto. Y ahora vamos a guardar, gente, porque acordémonos que esto es InStitch. Perfecto. Ahora, ¿qué quiero? Quiero hacer este objeto de aquí, gente. Quiero hacer ese objeto. Vamos a presionar escape. Hay un detalle que es muy importante y que siempre recomiendo que tengan en cuenta cuando estén trabajando en FOMI o con bordado 3D. Es crucial que el bordado inicie en un extremo y termine en el otro. Dice: profesor, tengo que salir por trabajo, gracias. No te preocupes, Saliliana 2497 dice: hola, buenos días. En Inkscape se puede digitalizar un foto, por ejemplo una foto de un perro, para bordarlo en una camiseta. Claro que puedes, sí puedes. A lo mejor de eso debería tratar el próximo directo del sábado. Hacer un diseño de mascota en vivo y bordarlo en InStitch. Les dejo ahí la opción, ustedes me dirán qué les parece. Ahí acudiendo a lo que está mencionando Saliliana. Me comentan a ver qué les parece. Para mí está bien, es una buena opción. Perfecto, gente. Ups, hubo un bajón de luz. Espero que no haya un momento en Latinoamérica y se caiga el directo. Por si acaso, vamos a verificar. Dice que estoy en vivo. Perfecto, espero que no se caiga. Gente, vamos a trazar esta columna acá. Ya les voy a mostrar, vamos a ejemplificarles lo que quiero decirles visualmente y no verbalmente. Vamos a trazar esta columna aquí. Acá. Jesús Landaverde 2315 dice: hermano, pero si Sil pone más densidad, cabe la probabilidad de quebrar más agujas. Pero este valor que te estoy dando es seguro, en este caso específico. Sí aumenta la posibilidad. Lo que aumenta es si colocas capas encima de capas con esos valores. Eso es una locura, eso no lo puedes hacer. Pero para FOMI es necesario que lo hagamos de esta manera. Dice:
Saludo de Suiza, eres lo mejor en bordado, sabes, explicas un profesional. Una pregunta, quiero hacer cursos y no cómo o dónde para aprender bordar. Un saludo. Bulpisi 1975, un saludo desde acá desde Colombia. Gracias por los comentarios. Hay cursos pagos, Guido Herrera pero yo no ofrezco 3947 cursos pagos. dice: Yo solo enseño profe, aquí dato en curioso, YouTube. uso Linux no Windows y quiero aprender de buena manera Inkscape GG. ¿Usas Linux, no Windows? Guido, perfecto. Inkscape no debe tener problema en Linux. De hecho, yo hace años utilizaba Linux, pero ocurrió el problema de que la compatibilidad de varias cosas me hicieron cambiar a Windows nuevamente. Es el pequeño inconveniente, que la mayoría de la gente utiliza Windows. Pero puedes trabajarlo sin problema. Buen dato curioso. Y BullPC 975, gente, ya estoy la edad, gente, entiéndame. Lamentablemente yo no ofrezco cursos pagos. Yo quiero crear todo mi contenido gratuito aquí en YouTube. Trataré de hacerlo más constantemente para que lo puedan considerar un buen curso, ¿de acuerdo? Hay otros creadores de contenido que ofrecen cursos de bordado digital. Lamentablemente yo no he probado ninguno, así que no me siento en confianza de recomendarte alguno en específico. Si alguien conoce algún curso pago que vea que puede recomendar, en los comentarios pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces ojalá que encuentres uno que te sirva, o ojalá que los videos que he subido pues te sirvan en lo posible para aprender un poquito. Si entiendo que un curso de pronto en forma más formal, con un horario, puede llegar a generar mejores resultados más rápido. Trataremos de hacer eso aquí en cuando tengamos la opción de que pueda trabajar a tiempo completo en esto, ¿de acuerdo? Presiono Enter acá, gente, y vamos a trazar las líneas de dirección. Dejo Shift presionado y vamos trazando línea de dirección. ¿Alguno de ustedes ha hecho algún curso pago que recomiende? Ahí para que tengan el dato los que estén interesados. Y perfecto, ya terminé acá, gente. ¿Qué quiero yo? Que este objeto borde primero que este, para que luego este pise el empalme y quede más visualmente, quede mejor. Guido Herrera 3947 dice: esta es una bonita comunidad que nos ayudamos en lo que podamos. Gracias, Guido. Perfecto, gente. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover Dari RP este dice: objeto. Johan, te enviaré un correo poniéndote al día. Ahora Para debo acá. salir por un compromiso. He estado bien enredado, pero ya mi bordadora llegó y la he estado probando y hasta ahora bien. por suerte ha ido bien. Me Alba alegra, Díaz Dari, HND perfecto, qué bien. dice: Me avisas cualquier cosa. Bulpicillo, Genial. no sabía nada de este mundo de bordado y gracias a la enseñanza de Johan ya he hecho algunos trabajitos. Gracias, Alba, me alegra mucho. Dari, qué bien que te haya llegado la bordadora y qué bien que haya ido bien en las pruebas que estés haciendo. Me alegra. Perfecto, gente. Miren, vamos a ir organizando por acá. Primero estamos haciendo este corrido que termina aquí. Ok. Luego de hacer ese corrido, vamos a trazar este objeto de izquierda a derecha. Y lo que quiero hacer luego es un conector de aquí abajo para que me trace este. Perfecto, ya encontré el camino. Perfecto, vamos a trazar aquí. Lo que estoy haciendo, gente, que le estoy cambiando un poquito el orden al diseño. Ya les voy a mostrar el orden para que no se me enreden. Perfecto, bajo este objeto acá. Perfecto, vamos a mostrarles qué es el orden que estamos haciendo, gente. Primero, está trazando este objeto. Este es amarillo. Está trazando este objeto, que es el corrido que va a pisar todo esto. Ese objeto termina aquí. Luego está trazando este objeto. Aquí desgraciadamente va a haber un salto, pero necesito que haga este objeto sí o sí. Va a trazarlo de arriba hacia abajo. Luego va a trazar un corrido de aquí hacia abajo. Y luego va a trazar esta columna de abajo hacia arriba. Hasta ahí todo correcto. Hasta ahí todo correcto. ¿Qué necesitamos que haga ahora? Pues lo opuesto, gente. De hecho, me gustaría configurar para que termine aquí en este mismo punto donde empieza. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a generar un corrido de acá. Aquí las cuestiones de la organización a veces puede ser como armar un rompecabezas, gente.
Espero que no se me mareen con eso. Pero igual que sepan que ustedes pueden dejar que la máquina haga saltos y luego recortan los hilos por si les enreda mucho la organización. ¿De acuerdo? Yo prefiero que esté hecho y que se vea bien a que haya bordado óptimo y perfecto. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a tomar este objeto que ya tracé, lo vamos a duplicar y lo vamos a reflejar. Ya estoy dándome cuenta que fue el error que cometí ahorita. Le doy control Z. Lo que pasa es que como tenía este seleccionado y luego selecciono este, estoy duplicando ambos. No cometan ese error. Le doy escape y ahora sí selecciono. Ahora sí le doy duplicar. Perfecto. Ahora sí le doy espejo, reflejar y lo llevo con control hacia acá. Bien. Ahora, él termina aquí. Escape. Y quiero llevarlo con un corrido hacia abajo. Lo llevo con el corrido hacia abajo, enter, y luego duplico esta columna que está acá. Ahora miren, está seleccionada ambas, bien, debo presionar escape porque si no voy a duplicar el corrido también, el error que cometí ahorita. Le doy duplicar y le doy reflejar horizontalmente y lo llevo hasta acá con control sostenido. Perfecto. Ahora, si no me equivoco, a esto no le he dado propiedades. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar estos que ya tienen y los que no tienen y le llevo a propiedades para que esto arrastren los parámetros, ¿de acuerdo? Dari RP dice: Perfecto. Gracias profe, terminaré la clase en diferido, el diseño está bien bonito, muchas gracias y den like porfe y se no cuesta ni medio segundo, apoyen al profe. Gracias Dari, nos vemos. Vamos en contacto. Gente, miren, aquí se trazó el objeto. Miren, repetimos. Ahora, esta simulación que muestra aquí no es la forma real que se va trazando. Aquí simplemente es para darle los parámetros, ¿de acuerdo? Recuerden los valores. Se lo vamos a dar acá, por si acaso, 0.2. Jorge García Cobos dice: Enter. Profe, realice un bordado 3 colores del escudo del Águila de México y más texto para servidores de la nación de 26x16 de 48000 puntadas, vivo en la frontera de México con USA donde la vida es cara. Oh carajo. Jorge, realizaste un bordado de 3 colores del escudo del Águila de México, 48.000 puntadas, trabajado, ¿ah? ¿Cuánto estaría bien cobrar por ello? Jorge, me mataste con esa pregunta. Aplicar y salir. Caramba, Jorge. No conozco los precios del mercado que están manejando ahorita en México. Complicado, Jorge. Porque es que un precio internacional es una cosa, pero... caramba. Jorge, yo cotizaría... Hazte pasar por un cliente, esto puede sonar poco ético, pero bueno. Jorge, hazte pasar por un cliente y cotiza ese mismo bordado en 2 o 3 almacenes principales y el promedio cobra eso, si te es rentable. No conozco el mercado de México, no conozco qué precios están dando por ahí. Es un bordado bastante grande, los precios entre región pueden variar mucho, entonces no te sé decir. Sé que en México lo ideal es cobrar algo similar a lo que se cobraría en Estados Unidos. Usualmente por ese mismo bordado en Colombia o otra parte de Latinoamérica cobraríamos mucho menos. Pero lamentablemente darte una respuesta fija sería, creo que, irresponsable de mi parte ahorita mismo. Yo haría lo que te estoy recomendando, cotizaría la competencia y si eso me es rentable, sacando cálculos lo que gasté, pues ese sería el precio que daría. Lamento no darte una respuesta más específica, Jorge, pero como digo, creo que sería irresponsable de mi parte darte un precio sin conocimiento del mercado en el que tú estás ahorita. Vamos a darle una simulación aquí. Lamento, Jorge, no darte una respuesta más específica. Porque es un diseño trabajado. Claro, aquí no me está mostrando ahorita el color negro porque lo tengo sin visualizar. Pero miren, Alba gente, Díaz esta parte me HND borda en orden. dice: Bien, perfecto. A veces es necesario ser poco ético. Jorge García Cobos dice: Gracias, profe. Ok. O sea, digo poco ético porque le estás cotizando a alguien que no le vas a comprar. O sea, técnicamente estás escaneando los precios de tu competencia. Pero hoy en día, ¿cómo les digo? La competencia es una guerra. Eso es así. Dice:
Yo no le llamaría poco ético, más bien es una táctica estratégica. Es una táctica estratégica. Alba Díaz claro. HND. Estudio de mercado. Dice. Wow, se ve hermoso. Sí, se ve bien de Edison momento. Camacho. Estudio Dice. de mercado. Estudio de mercado. Tienes razón, Edison. Edison, es una forma de verlo, si es estudio de mercado. Imagínense la empresa que no lo... Yo lo digo poco ético porque en cierta forma dentro pienso que... Pero claro, el que no lo hace hoy en día, complicado. Listo, gente. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a darle clic aquí para que sea visible el azul oscuro o negro aquí en las alas. Y tengo ahora que colocarle el negro acá. Vamos a hacer la capa de negro acá, que va a ir en el centro. Ya esto está configurado para bordado 3D. ¿Qué hicimos? Simplemente hacer un corrido para que pise el foamy y quede fijo, para que luego borde los objetos en secuencia, y le aumentamos la densidad para que corte el foamy, la aguja, y para que no deje ver el foamy, el hilo, ¿de acuerdo? Para que quede bien cubierto. Ahí está, sin ningún inconveniente. Guardamos ya. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer esta capa. Voy a crear una capa nueva y ustedes dirán, pero si hay una capa de negro o azul oscuro, porque es que lo quiero bordar aparte. Hay muchos casos, voy a cambiar aquí la cámara para decirlo rápido. Hay muchos casos en los cuales nos conviene que un color se repita 2 veces para asegurarnos que el relleno y el borde no se descuadren. Entonces a veces si hacemos un relleno y luego el borde inmediatamente, aunque ese color del borde o el relleno se repita más adelante y tengamos que hacer el cambio de color, es preferible así para asegurarnos que si hacemos todo el relleno y todo el borde al final, a lo mejor después no cuadra. Entonces vamos a asegurarnos primero que el bordado esté bien antes de priorizar la optimización, ¿de acuerdo? Prosigamos. Hagamos el relleno de fondo. Selecciono la herramienta, perdón, no he creado la capa. Vamos a crear la capa azul oscuro 2. Lo voy a colocar a la capa porque es segunda capa azul oscuro. Presiono Enter y vamos a trazar la capa. Selecciono la herramienta Bezier, selecciono el fondo negro en este caso y selecciono con clic derecho que me lo haga fijar trazo sin borde. Y vamos a trazar. Darío Aquí, López U8F. vamos a empezar a trazar aquí. Dice. Cuando no has desarrollado un método para el cálculo de precios, haz lo siguiente: ponle un precio a tu hora de trabajo y haz la cuenta según lo que demore el bordado matrizado, se cobra aparte. Exacto, es un buen consejo. Y también sería bueno también que aparte de sacar eso, lo nivelaras o lo promediaras con el mercado. Porque si tu precio es muy alto, más alto que el resto del mercado, tienes que obviamente hacer que tu trabajo se perciba de mayor calidad o que el cliente perciba un mayor beneficio que la competencia. Y si es muy bajo, yo nunca recomiendo hacer competencias a precios bajos. Siempre pienso que eso daña el mercado. O igualas o cobras por encima. Pero lo que te está recomendando acá, en este caso Darío, es bastante Alba válido. Díaz HND. Dice. Claro, eso, lo que estoy Buen diciendo consejo, yo es una Darío. opinión. Y la verdad es que Darío tiene un muy buen punto ahí. Perfecto, gente. Cerramos el objeto. Vamos a leer las propiedades. Vamos aquí. Ya prácticamente terminamos el diseño, gente. Ya vamos a proceder a bordar para que vean el resultado. Parámetros. Y aquí le damos la opción de autorrellenar. Como está. No le vamos a cambiar. Excepto le vamos a cambiar la base de relleno. Vamos a cambiarle aquí el refuerzo. Lo queremos aquí en longitud máxima 5 milímetros, espaciado 5 milímetros. Y aquí miren cómo hace el refuerzo y luego borda acá. Hay un detalle, no me gusta que lo borde horizontalmente. Si se nota, vamos a repetir cómo hace el trazado. Borda de abajo arriba, luego parte, hace esta parte aquí, esta parte acá y luego acá. Es posible que bordándolo de esa forma la tela ceda y se genere un pliegue de tela en el centro. Que se vea la tela ahí y yo no quiero eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la dirección de la puntada en este caso a que sea vertical para que lo haga derecha a izquierda o de izquierda a derecha y así no haya divisiones, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a cambiar eso? Vamos a buscar estoy acordándome. Jorge García Cobos. Vamos a buscar opciones de ángulo. Gracias, Darío. Sí, es un buen consejo, de hecho. Ángulos de líneas de puntadas. Creo que este es el valor. Vamos a colocarla a 90 grados y vamos a observar si hay algún cambio. Correcto, miren. Al darle el valor de 90 grados, lo que hace es que lo borda, pero no me gusta esa división que hace.
Si ven que lo hace de derecha a izquierda y luego de aquí hacia el centro. No me gusta, no me gusta. Vamos a darle a aplicar y salir. Vamos a guardar para asegurar que estamos todo correcto. Y vamos a insertar acá punto. Vamos a insertar un comando. Entrada. No. Buscaremos entre las opciones de la extensión, gente. Institch. Parámetros. No, parámetros no. Comandos. Añadir comandos. Vamos aquí para ver que no hemos añadido nada de momento. Vamos a dejarlo así. Voy a buscar entre los comandos porque es que quiero colocar un control Z. Borramos aquí. Quiero ver si puedo forzar el punto de entrada y el punto de salida. Aquí está la opción de añadir comandos, pero lo que quiero es eso, forzar el punto de entrada y el punto de salida. A ver si puedo evitar que haga ese punto en el centro. Estoy aquí por cuestión y preferencia mía, pero no es que sea obligatorio. A ver, al parecer solo me da la opción de generar comandos. Bueno, tocará. Yo quería seleccionar los comandos específicos. Añadir comandos. Vamos a darle doble clic. Origen de archivos exportados, destino exacto. Vamos a darle a aplicar. Elija uno más comandos para agregar. Ok, tengo que elegir los comandos. Origen para archivos de guardado exportados, destino de salto para los comandos de parada, también conocido como posición de salida de marco. No veo las opciones, gente. No le buscaré luego la opción de los comandos. Edison Camacho. Ahorita mismo dice, no veo las opciones. Creo que decía enrutado. Enrutado, vamos a buscar a ver, enrutado. Columna satín de enrutamiento automática para punta de corrido, pero al parecer solo lo hace para esas. Y vamos a ver si Jorge García Cobos. Si en los parámetros hay algo que podemos modificar. Parámetros. Yo cambio el refuerzo en doble ángulos invertidos para que no se me deshacen, en especial en círculos grandes. Refuerzo para... ¿Cómo? Vamos a ver. Haces el refuerzo en dobles ángulos invertidos. Ángulo de relleno, saltar punta de cada fila, capa base, longitud máxima, recuadro. Así que le coloco el valor de 1 que hace, le coloca doble refuerzo. No. Si le coloco el valor de 2, tampoco lo cambia. Si le doy la opción esta de saltar cada fila de cada puntada. Oscar Buenaventura 334. Dice. Ángulo de relleno. Profe, creo que es en Inkstitch y en comandos en la parte de arriba del menú. Sí, pero Jorge por algún García motivo Cobos. no me está dejando. Dice, no me está dejando desfacen. Desfacen. Okay. Ángulo de relleno. ¿Será que le cambia el ángulo de relleno? Si lo cambio a 45 grados, ¿afectará algo? Vamos a ver, cambio el ángulo de relleno. Oh, miren, al cambiarle el ángulo de relleno a 45 grados. Me sirve, gente. Esto es lo que quería, porque es que no quería que quedaran prisas en el centro. Aplicar y salir. Oh, aleluya. Eso fue de chiripa, porque no. A ver, vamos a cambiar este color para que vaya antes del rojo. Perfecto, gente. En teoría, ya está como queremos las cuestiones. Azul oscuro, rojo. O sea que ahora ya podemos cambiar el rojo a fijar trazo rojo de verdad. Vamos a guardar cambios, gente. Antes de que a Institch le dé un tipazo, seleccionamos todo y vamos a ver simulación para decir ya podemos bordar esto. Y bordarlo una vez y ver el Alba resultado Díaz final. HND. Dice. Jajaja. Ok, gente. Negro. El borde en aqua. La parte amarilla. Negro. Y el parte que va a ir en 3D. Perfecto, gente. Terminado el diseño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar el tamaño. Entonces, vamos a ir acá. Lo primero que voy a hacer es eliminar la imagen de fondo. Vamos a eliminar la imagen de fondo.
desbloquear y eliminamos la imagen. Y voy a eliminar la capa de imagen. Perfecto. Entonces ahí ya nos quedamos con Alba las capas de Díaz colores HND. como tal. Dice. Genial. Selecciono todo, sí, me gusta cómo está quedando. Y vamos a darle el tamaño. A ver, 9. ¿De cuánto quedaría la parte del centro? Saliliana Si lo dejo de 2497. Dice. Jajaja, si profe salió de tripa. 9? Salió de chiripa, no lo voy a mentir, salió de chiripa. Le voy a dar 10 centímetros en general. Vamos a seleccionar todo. Y le damos 10 centímetros aquí en la parte donde dice la W. Como ahorita lo tengo en milímetros, 10 centímetros son 100 milímetros. Enter, perfecto. Listo, gente. Vamos a guardar el archivo y vamos a darle exportar. Verdad, vamos a darle mejor guardar como, porque creo que así prefiero hacerlo de esta manera. Entonces vamos a guardarlo en escritorio y lo voy a guardar en el formato que reconoce la máquina bordadora industrial, que es DST. Vamos a buscar aquí si la vista no me traiciona. ¿Dónde está? DST Tajima, aquí está. Sleeping Nights, le doy guardar. Y crucemos los dedos para que no se cierre InStitch. Salió de chiripa, literalmente, gente. No nos mintamos. Ok, creo que ya exportó. Voy a salir, aquí tengo el icono, Sleeping Nights. Perfecto, gente. Vamos a abordar esta cosa, gente. No vamos a perder más tiempo. Tengo mi memoria USB. Voy a cambiar pantalla aquí porque no sé. Tengo mi memoria USB y la vamos a conectar. Y vamos a pasar el diseño. Ok. Aquí abro mi memoria USB. Simplemente copio el archivo de aquí para allá. Perfecto, Sleeping Nights. Ya lo tengo en la memoria USB, gente. Extraigo la memoria USB. Tan. ¿Ya la expulsó? ¿No la expulsó? Vamos a sacarla de todos modos. Ok, perfecto. Gente. Voy a cambiar el modo del micrófono para que se me pueda escuchar desde cualquier parte. Ahí creo. Ok, gente, se me escucha, se me oye. Ahora vamos a abordar la máquina bordadora. No se preocupen que les voy a mostrar el proceso. No se preocupen por eso. Bueno, el diseño, ¿qué tal les pareció de momento? Creo que todo correcto, ¿verdad? Vale. Aquí está mi máquina bordadora. Una máquina bordadora industrial que tiene bastantes añitos ya. Pero bastantes. Vamos a ver. Entonces, ya las cuestiones del menú y esto sí no se los voy a enseñar porque esto sí varía dependiendo de cada máquina bordadora. Pero vale, voy a importar el diseño de la memoria USB. Se llama Sleeping Nights. Jorge García Cobos. Dice. Importo. Perfecto. Saliliana 2497. Perfecto. Dice. La salvo. Gracias, profe. Tengo que salir. Volveré a verlo más tarde y saber de qué se tratará la próxima clase. Gracias. Es usted muy tranquilo y paz para escucharlo. Entonces. Alba Díaz HND. Ahora vamos Dice. a. Está hermoso. Aquí mi desorden. Mireney Vamos aquí 8213. en tamborar. Dice. Los rellenos son siempre los mismos. Los rellenos son siempre los mismos, me dice Mireney, está hermoso. Gracias, profe, tengo que salir, dice Saliliana. Dale, perfecto. Ojalá puedas terminar de ver el video para que veas cómo queda. Listo, gente, vamos ahora a proceder a quitar el desorden que tengo yo acá. Y vamos a prensar la tela, cógela. Los rellenos son siempre los mismos. Vale, el valor que te mencioné de puntada en alto relieve, pues puedes aumentarlo. Disminuirlo no creo que sea muy buena idea, pero más o menos ese es el valor estándar que se maneja siempre. Claro, puede variar dependiendo de qué tela vas a utilizar, si vas a utilizar una tela elástica, pero yo recomendaría esos valores, ¿de acuerdo? Vamos a... Ok, perfecto. Si ven desorden, disculpen mi desorden. Vamos a utilizar aquí el aro de la máquina bordadora. Simplemente vamos a prensar esto
Ya ustedes saben lo que yo siempre recomiendo para prensar, que quede firme la tela. En este caso es una tela rígida, así que no puede haber mucho inconveniente, pero ahí pueden ver cómo se escucha que prácticamente este es un tambor. La tela quedó lo suficientemente bien prensada. Entonces, vamos a meter esto a la máquina bordadora. Miren, por ejemplo, aquí se me está presentando un error que pasa a veces con máquinas bordadoras de algunos modelos antiguos. Se está desplazando el bastidor. Ahí me toca hacer lo que Alba hace Díaz todo HND. latinoamericano cuando algo Dice, no funciona, que es lo va a apagarlo abordar tipo y prenderlo parche. nuevamente. En este caso lo estoy bordando en la tela, pero ustedes lo pueden bordar en una camiseta, en lo que sea. Lo estoy bordando en una tela para que sea una muestra, pero no específicamente que sea tipo parche. Claro, cuando lo termine lo puedo recortar y lo puedo usar como un parche también. Ok, bueno, aquí ya no se me está desplazando. Entonces básicamente vamos a mover esto al centro. Voy a colocar la aguja número 1 de la máquina bordadora para centrar más fácilmente el diseño. Ok, entonces ahí puedo calcular mejor el centro y puedo desplazar el bastidor para encontrar el punto centro. Ahora lo que voy a hacer es que voy a setear el bordado. Allá me aparece en pantalla, miren, el diseño que hicimos, que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué necesito? La secuencia de colores, gente. Aquí en el diseño, si vamos a la parte de la lista de objetos, aquí vamos a tener la lista de colores que necesitamos. Partiendo de abajo hacia arriba, azul oscuro, aqua, amarillo, azul oscuro, rojo. Entonces, esa es la secuencia que vamos a meter acá. Entonces, voy a dar cambio de colores. Empezamos por azul oscuro, que yo lo tengo en la aguja número 8. Entonces, programa aguja número 8. Luego viene aqua, que yo lo tengo en la aguja número 5. Aguja número 5. Luego viene amarillo, que lo tengo en la aguja número 1. Luego viene azul oscuro otra vez, que lo tengo en la aguja número 7. Y luego viene el rojo, que lo tengo... Perdón, creo que cometí un error, vamos a volver. El azul oscuro está en la aguja número 8, entonces el cuarto color es en la aguja número 8, y el rojo sí en la aguja número 7. Y presiono OK. Listo, entonces ya tengo configurados los colores. ¿Qué necesito ver ahora? Necesito ver que cuadre bien en el área del bordado. Entonces vamos a colocar ahí un segundo. Lo que voy a hacer es verificar el área de la aguja número 1 para asegurarme de que no se sale del margen del aro. Ok, verifiqué que me borda correctamente en el margen del aro. Entonces lo que voy a asegurarme ahora es de colocar mi entretela o estabilizador. Como la tela es rígida, en este caso voy a colocar una entretela o estabilizador del que se rompe a mano. Puede ser más pequeño, pero aquí utilizo una cantidad generosa. Y aquí simplemente empezamos a bordar. Siempre recomiendo que verifiquen que el hilo de bobina tenga hilo antes de empezar a bordar, para evitar luego que se vaya a acabar a mitad del proceso. Entonces yo tengo configurada mi máquina bordadora aquí para que pare entre cambios de color. Esto indica acá manual no, automática, así quiere decir que va a bordar y va a cambiar de color automáticamente. Pero si lo indico así, va a indicar que va a parar en cada cambio de color. Eso es lo que yo quiero, para que cuando llegue a la parte del rojo yo cambie el color manualmente. Entonces voy a sostener aquí la entretela para que no se desplace ahora que inicie, e iniciamos a bordar. Y inicio. Aquí, por ejemplo, es muy común que al principio deje un hilo tirado. Yo siempre lo paro al inicio y lo recorto porque probablemente luego puede generar alguna diferencia en la textura del relleno y a mí no me gusta. En algunos colores es más visible que en otros, pero siempre tengo la costumbre de hacerlo así. Y vamos a bordar. Vamos a estar pendientes de la tensión del hilo y de que borde correctamente, de que los hilos no están mal elevados ni nada por el estilo. Vamos a colocarle una velocidad significativamente. Por ejemplo, ahorita para no hacer tanto ruido lo estoy trabajando a 600 pulsadas por minuto.
Esta máquina puede trabajar hasta 1000, creo que hasta 1200, pero no recomiendo, hace mucho ruido. Y yo estoy en un segundo piso, así que imagínense. ¿Qué tal todo, gente? Les voy a ir mostrando el proceso, ¿de acuerdo? Voy a estar pendiente por si hay algo en sus comentarios, alguna duda. Lo bueno es que este bordado no es tan denso, no va a demorar tanto bordando, entonces es una ventaja. Es una ventaja que no demore tanto bordando. Porque imagínense, este tiene 8423 puntadas. Si se escucha en este momento lo que estoy hablando, no queda muteado por el, no queda cubierto por el ruido de la máquina. Perfecto. Ahí ya hizo el corte y paso a hacer la otra parte del ala. Sepan que si hay algún error o algo que no me gusta del diseño lo voy a mencionar. Por ejemplo, estoy observando que para esta tela específica, en esos valores de relleno de Institch, queda un poco opaco de puntada. Se ve un poquito el fondo. Entonces, todos esos errores y esos detalles los voy a mencionar para que se tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Porque si hay un error, pues se puede corregir. Ahorita mismo el fondo no se registra tanto, pero ahorita que le haga como acercándolo, van a ver que la puntada no tiene tanto movimiento como debería. Se escucha bien, perfecto, gracias, amor. Alba también. Alejandro. Alex 08086. Se escucha perfectamente. Al final que terminemos vamos a evaluar todo qué tal que nos diseño. Mientras tanto, un poquitico de café, gente, que ya se me acabó. En esta parte podemos hacer las preguntas. Si tienen alguna duda mientras se va haciendo el proceso de bordado, pues podemos solventarlo. Miren, aquí mi máquina hizo el cambio de color, pero no prosiguió porque, como les dije, la tengo programada que haga el cambio, pero que no prosiga sin darle yo la orden. De esa forma me voy a asegurar que cuando llegue la parte del foamy, pues la goma eva, yo se lo pueda colocar sin problema. Ahora vamos a abordar la parte turquesa. Como siempre, dejo esta hebra de hilo ahí que no quiero que quede tirada, entonces voy a proceder a cortársela y a dejar la máquina funcionando. Observen cómo va bordando en la secuencia que nosotros asignamos. Creo que debería colocar la iluminación para acá, para que sea un poco más visible. Ok, prosigamos. Ahí pueden ver claramente cómo va bordando en la secuencia que nosotros le dimos, sin hacer cortes innecesarios. Recuerden que la parte del rojo es la única que va a quedar en alto relieve. Pues por la parte del satín no veo de buena densidad. Lo único que le cambiaría es el valor del tatami, que como les digo lo veo un poco flojo para mi gusto. Es posible que sea también por la tela y por el tejido de la tela. Perfecto, hace el corte, la máquina no adherir correctamente y ahí va. Como este es un espejo, básicamente va a hacer lo mismo, simplemente en la otra dirección. Hay un detalle que cuando vaya a hacer la parte del rojo, voy a verificar que haya suficiente hilo de bobina, porque no quiero que pare a la mitad del proceso. Es muy importante de que la parte del foamy borde sin parar, sin una sola pausa o rotura de hilo. Es lo mejor para que el proceso quede lo mejor posible. La pantalla azul también puede hacerse en 3D.
Sí puede hacerse en 3D la parte azul, solo que yo no le di los valores para, y sobre todo porque quiero que haya un contraste, quiero que destaque más la parte roja. Pero si es posible hacerle en 3D, tendríamos que haberle dado el valor. Me refería, me refería al dibujo que hace las puntadas de relleno. Tengo un programa muy antiguo, las puntadas hacen dibujos diferentes en el relleno. Profe, ¿qué me perdí? Se fue la luz, lo siento. Miren, ya voy a revisar tu comentario que no lo entendí muy bien. Ya lo voy a revisar. Miren, aquí paró la máquina. Ahora lo que va a abordar es la parte amarilla. Veamos, para que siga abordando la parte amarilla. Voy a recortar esa hebra que quedó ahí. Esto no es necesariamente Jesús Landaverde 2315 miren, ya redondeé algún dice, título en el canal. Esto ¿de no es cuánto es lo absolutamente normal de necesario densidad en cortar tatami? esa hebra, pero si no la corto después me explota la cabeza. Miren, me refería al dibujo, voy a leer el anterior comentario de Milenio para entender el contexto porque me perdí. Los rellenos son siempre los mismos. Ok, ya vi más o menos. Me refería al dibujo que hace la puntada de relleno. Tengo un programa de dibujo que hace la puntada dibujos diferentes de relleno. Miren, en las puntadas de relleno pueden tener distintas texturas, distintas formas, y eso no lo he tratado todavía, pero lo puedo mencionar en un video. El relleno puede ser distinto, no siempre tiene que tener el mismo dibujo como tú mencionas. Depende del programa, trae distintas texturas y distintas formas de hacer relleno, ¿de acuerdo? ¿De cuánto es lo normal de densidad del tatami? En Wiko usualmente se maneja 0.40. En InStitch 0.40 es bajo de puntada. En InStitch hay que subirlo como a 0.30 más o menos. Miren este caso que quedó bajo de puntadas del azul. Se nota. Miren gente, no estoy mostrando el proceso, estoy grabando el piso. Perfecto, aquí termina esta parte y ahora viene la parte de hilo negro. Voy a verificar un momento que haya suficiente hilo de bobina. Voy a Daniel cambiarlo. Abreu 3854 Ahí creo que es suficiente, dice, pero prefiero estar seguro. definitivamente No quiero una dejar la máquinas suerte de que se estas me vaya a industriales apagar. son una Luego, maravilla ante una de línea Hougas, la esa máquina cambiadera voladora de y hilos el es una proceso de la locura. parte del Edison fondo. Camacho Entonces ahora viene la parte de azul dice, oscuro del corazón. un plástico negro para el fondo del Enrollamos tatami aquí negro la puede bobina, ser una aseguramos ayuda que para fluya que no queden los sin espacios. pausarse, para saber que la tensión está bien, y colocamos a bordar. Ya voy a seguir viendo los comentarios. No se preocupen, no los voy a olvidar. Aquí va a ser la parte del refuerzo. Perfecto, ahí está haciendo el refuerzo. Vamos a ver los comentarios. Daniel dice, definitivamente quiero una máquina de esas industriales, son una maravilla antes de una línea hogar. Cambiadera de hilo es una locura. Entiendo a lo que te refieres, Daniel. Una vez que te cambias a máquinas bordadoras industriales, se te hace difícil trabajar con línea hogar por eso. Edison Camacho dice, un plástico negro para el fondo tatami negro puede ser la ayuda para que no quede espacio. Exacto, Edison, esa es una buena técnica. Aquí se le llama papelillo, le colocas del mismo color del fondo para luego retirarlo y así evitar ese problema que estoy teniendo. Pero lamentablemente no tengo aquí a la mano, no me preparé para eso, pero sí es una buena opción para solucionar ese problema. O también le podemos aumentar la densidad. Perfecto, gente. Ya después de esto si viene la parte del foamy o de la goma eva, la parte del bordado 3D. Que sepan que usualmente de la que se utiliza para bordado normalmente se coloca una sola capa, pero ya que esta goma eva es un poco delgada, vamos a utilizar varias capas para que dé grosor, porque miren, esto es delgadísimo. Creo que vamos a utilizar 3 capas, porque básicamente entonces no haría mucho relieve. Voy a dejar aquí un segundo, que veo que aquí el abanico está haciendo un desastre. Ok. Me estoy derritiendo de la calor, gente. Sí va el bordado. Lo que quería hacer con este directo y con todos los directos que vienen a continuación
es que pudieran ver el proceso como tal, pudieran ver el resultado. Porque simplemente hacer los diseños creo que no es suficiente. Observar cómo borda el diseño y qué correcciones se pueden aplicar es bastante importante. Entonces ya quería esta parte del proceso. En el primer color para evitar un corte. Jesús dice, hermano, ¿no sería bueno poner un conector en el primer color para evitar cortes? Es posible que puedas colocar un conector, si tienes razón, porque después el relleno, este azul oscuro, lo cubre. Sí lo puedes hacer para optimizar. Yo ahí que no lo tuve en cuenta. Gente, miren, al fin y al cabo siempre acabó haciendo la división y no entiendo por qué. Algún cambio hice al momento de guardarlo, de pronto al modificar el tamaño. Y no verifiqué la simulación después de eso. Otro error que cometí. No verificar la simulación después de haber hecho el cambio de tamaño. Y como dice Jesús, si es posible que le hubiéramos puesto un conector entre esta ala y la otra. Y luego al corrido del ala también, al borde, para que luego no hiciera ese corte y ese salto hasta allá. Y para que luego eso vaya a quedar cubierto por esto. Entonces sí era posible hacerlo. Así hubiera quedado más optimizado el bordado. Que sepa que lo pueden hacer sin problema. Afortunadamente, como esta es una tela rígida, no va a haber inconveniente por esa división que tomó la máquina. Pero si lo están haciendo con una tela de algodón, franela, una tela que no sea rígida, sí es necesario que se aseguren que borde en una sola dirección. Esto en Wacom es más fácil de configurar que en InStitch, pero voy a ver bien el detalle de los comandos para asegurarme que yo pueda manualmente colocar el punto de entrada y el punto de salida. Perfecto, hizo el corte y ahora viene la parte del rojo, gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el foamy o la goma eva, que aquí la tengo, y vamos a recortar. Buscamos la tijera de mi esposa y vamos a colocar el foamy. En este caso, estoy pensando si lo coloco doble, triple o le coloco 4, gente. Lo que no quiero es que de pronto en máquinas de línea hogar colocarle 4 creo que es una locura. Pero vamos a colocarle triple, gente. Me arriesgo, 4, me arriesgo. En máquinas de línea hogar no les recomiendo colocar más de triple, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo corté para que sea más fácil colocar. Entonces vamos a colocar el foamy. Hay 4 capas, es que quiero que quede con relieve para que sea visible en la cámara, si no se va a notar. Espero que no esté cometiendo yo aquí un error terrible. Entonces, miren, simplemente lo voy a colocar acá. Y voy a sostener mientras pisa el corrido, ¿de acuerdo? Entonces sería eso lo que voy a hacer. Y para que empiece a bordar, voy a sostener para que empiece el corrido. Ok. Vale, por ejemplo, ahí estoy viendo que es demasiado, porque me está generó como un sonido de que era demasiada densidad, de pronto porque la tela también es rígida. Lo que voy a hacer es que voy a cortar y voy a quitarle una capa, voy a dejarlo solo en 3. Por eso es importante que si es posible utilicen Jesús Landaverde 2315 específico para dice, esto. si Bradar suele pasar hasta cuando está la máquina trabajando, se ven los errores que uno comete al hacer el diseño. Pero lastimosamente el foamy que se dedica a hacer bordado 3D Edison no se Camacho consigue fácilmente. dice, Siempre, no ese siempre foamy está es de disponible. papelería. Voy a cortar aquí la hebra de hilo que quedó acá. Quedará con un poquito menos de Jesús relieve, Landaverde yo simplemente 2315 para que quedara con el dice, relieve suficiente para mostrarlo. creo que es mucho en con una cámara y capa que es se bueno. notara. Vamos a retroceder para que esta parte la borde nuevamente, ¿de acuerdo? Vamos a asegurarnos de que no está enredado el hilo. El hilo alcanzó a romperse un poco, entonces voy a primero verificar la tensión del hilo, aflojarlo un poco porque está un poco tensa, la puedo sentir aquí, y vamos a enhebrar nuevamente. Así que vean que sí, el bordado en foamy, lo que podemos hacer es bajarle la velocidad un poco, porque si es un poco de cuidado, obviamente está bordando algo más denso, y en máquinas línea hogar es que a lo mejor hasta 2 capas es suficiente para máquinas línea hogar, para no generar conflictos y este tipo de problemas. Entonces vamos a asegurar que el hilo de bobina esté correcto.
Ok, vamos a jalar un poquito el hilo y seguimos bordando. Sí, es mucha capa, Jesús. Este es foamy de papelería, sí, Edison, este es foamy de papelería. Entonces vamos a retroceder, voy a bajar la velocidad de la máquina hasta unas 400 puntadas, creo que lo podemos trabajar bien a esa velocidad. Y vamos a darle. Ese ruido que hizo sí ya es del corte de la máquina, que a veces molesta en agujas específicas, pero ya se es de Jesús la Landaverde antigüedad de la máquina, 2315. Dice. se puede cuadrar Quítale un 3, poco el mejor. material ya tiene 1/4 de ancho. Pero que sepan que no es por el foamy, sino ya es ruido del gancho de la máquina al momento de jalar el hilo. Ok, voy a leer un poco los comentarios, vamos siguiendo. Cuando la máquina, errores que uno comete en serio. Sí, brother, suele pasar hasta cuando está la máquina trabajando, se ven los errores que uno comete al hacer el diseño. Ese fomicida es de papelería, es mucha capa, así como dice Jesús. Ok, gracias. Mireney Sí. 8213. Ya con eso es suficiente. Dice. Entonces vamos a seguir Ok, bordando. gracias. Y ahí ven que le bajé la velocidad, entonces va un poco más lento. Pero necesario. Perfecto. Sobre todo que también hay que tener en cuenta que está pisando también el fondo azul oscuro que le colocamos. Entonces sí, 3 capas era demasiado. 4 capas era demasiado. Mireney 8213. Dice. Me tengo que ir, luego termino de ver la clase en diferido hasta... También pueden colocarle menos cantidad. Yo coloqué aquí exagerado, pero podrían colocarle un pedazo un poquito mejor recortado. Alba Díaz Perfecto. HMD. Ahí va lento, pero seguro. En la máquina casera se pueden hacer diseños 3D. En máquina casera puedes hacer bordado 3D sí, Alba, pero no te recomiendo usar más de 2 capas de foamy o goma eva, porque ya viste que sí se pone muy denso. Miren, hey, te tienes que ir, vale, perfecto. Espero que veas en diferido el resultado para que te animes. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Ahí sí se demora un poquito más, uno porque es más denso y otro porque le bajé la velocidad, pero considero que la bajada de velocidad es necesaria para esta parte de ese proceso. Alba Díaz HLD. Dice. Ok, sí, gracias. ¿Qué calor? Sí, creo que va a quedar con suficiente relieve. Me estaba pasando con las 3 capas, con las 4, perdón. Estaba pasando. Jesús Landaverde 2315. Dice. Radar muy grueso se pulsan las máquinas. Sí, las máquinas se Alba forzan un poco. Dice. Lo que les recomiendo es Intentar probar. hacer uno. Es que lo ideal es que en vez de trabajar con el que es comercial, con este que es foamy de manualidades, lo ideal es que trabajen con el foamy que es específico para eso, que lo compren en un sitio que vendan insumos de bordado. La característica que tiene es uno, es más grueso, pero se rompe más fácil. Entonces de esa manera la máquina no sufre tanto más relieve, pero se quiebra fácil con la entrada de la aguja. Entonces este foamy no se quiebra tan fácil con la entrada de la aguja, causa mucha resistencia. Entonces, en lo posible consigan el foamy que es específico para esto, que venden en sitios donde venden insumos de bordado. Es más difícil de conseguir, pero es lo ideal. Les parece que a tu máquina le hace falta más mantenimiento preventivo, está muy ruidosa. Es que como estamos encerrados, como cierro las ventanas y todo, este sitio tiene mucho eco, se siente mucho el ruido en la grabación.
Pero el mantenimiento Alta operativo Plaza sí, CM. sí, está ya cerca de un mantenimiento. Tiene nombre diferente en Juan y Ya terminó la mitad, ahora va a ser la otra parte. Para eso sirve la secuencia de corrido que hicimos, para que vaya más o menos en orden. Jesús Landaverde 2315. Estás en un baño sauna. Eso dice, estás en un baño sauna. Sí, estoy pero sudando horrible, pero es que si no hay mucho ruido luego. Entonces por eso cierro acá. Aquí por esta zona hay mucho tránsito, hay un parque cerca, entonces básicamente por aquí pasa el vendedor como me dicen, el vendedor de tamales, el carro de los helados, pasa mucho tráfico vehicular, entonces hay mucho ruido todo el día. Entonces para poder hacer los directos y los videos siempre me encierro y sudo como loco. Tiene nombre diferente el POMI para bordar. Básicamente sería eso, POMI, sí, POMI para bordar literalmente. POMI para bordar o para bordado 3D o para bordado de alto relieve. Entonces, con esos nombres lo puedes conseguir. Entonces, gente, ya está terminando esa parte, ya con eso terminaría el bordado. Vemos que en total tiene 7, va por la puntada 7800 algo y son 8800, o sea que ya casi está terminando el bordado. Una vez eso, limpiaríamos el POMI de exceso, puliríamos de pronto los hilos que han podido quedar por ahí. Vamos a utilizar el encendedor para limpiar cualquier exceso de POMI que haya quedado. También pueden utilizar una pistola de calor si quieren. Yo tengo una, pero prefiero estar el encendedor. Y entonces les muestro el resultado final y cualquier detalle que vamos a ver en el diseño y hacemos una ronda de preguntas para cerrar el video. Edison, cada día dice lo consigues como POMI para bordado de 3D, lo hay en diferentes espesores y densidades, correcto. Pues para máquina niño vale en lo posible, no necesariamente el más grueso, por si acaso, porque así se esfuerza un poco la máquina. Darío López dice, ¿se puede regular la altura del prensatela en la mayoría de máquinas industriales para reducir la presión sobre el fondo? Muchas modernas ya lo hacen automáticamente. Sí, Darío, de hecho hay unas marcas SW y otras marcas que regulan la bajada del prensatela, como está mencionado, automáticamente, e incluso tienen, en vez de este sistema mecánico, tienen un sistema magnético que gradúa la tensión automáticamente. Por ejemplo, miren, aquí hubo algún detalle, se me tensó el hilo aquí en el cono, por eso generó ese sonido, miren, está tenso. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, asegurarme de soltar esa parte que estaba como mal devanado y ahí debo retroceder porque ahí esas puntadas se las tensó mucho. Esto no me gusta porque eso va a quedar visible en el resultado final, pero bueno, ahí ni modo, no es mucho lo que puedo hacer. Vamos a repasarlo. Y ya les voy a mostrar que si queda un poco visible eso en el resultado final. Pero es porque se tensó el hilo atrás, voy a estar pendiente. A veces hay conos que vienen mal devanados y entonces se queda trancado porque no se suelta fácilmente el cono. Eso fue lo que pasó en ese caso específico. Se da cuenta uno rápido después del sonido. Entonces, como les decían, hay máquinas que en vez de traer esta cuestión que uno gradúa manualmente la tensión, tienen una pieza que por magnetismo gradúa la tensión automáticamente. Ya son máquinas un poco más modernas. Gente, estamos terminando. Estamos terminando. Perfecto. Y listo. Está terminado el bordado, gente. Vamos a sacar el bastidor y vamos a limpiar esto. Vamos a acomodar aquí la luz. Qué calor. Y vamos a colocar acá para que lo podamos hacer y que puedan ver ustedes sin problema el proceso. Vamos a colocarlo aquí mismo. Ahí está.
están ahí un poco de cabeza, pero creo que de esa forma pueden ver bien el proceso, gente. Uf, calor, gente. Voy por mi pulidor. Uf. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar el exceso de foamy y vamos a tener cuidado de hacerlo rasgando, siguiendo básicamente la marca. No lo vamos a retirar así agresivamente, sino que vamos a ir rasgando con cuidado. De esa manera nos aseguramos de que no queden tantas piezas de foamy indeseadas pegadas ahí en el bordado. ¿De acuerdo? Entonces quité una capa externa, la primera, como yo le coloqué 3, y vamos a ir rasgando. Voy a apagar la máquina bordadora para que deje de generar tanto calor en esta habitación cerrada. Ok, entonces vamos a seguir acá, retirando. Si pueden ver, ahí ya podemos ver la tela. Ahora vamos a retirar la parte interna del foamy. Pueden utilizarse de un pulidor, ayudarse de un pulidor o de un, ¿cómo se llama eso? Un enhebrador. Y vamos a tratar de retirar con cuidado. El foamy que es especial para bordado se retira de forma mucho más fácil, pero mucho más fácil. Esto era como de todas formas para darles la opción que pudieran utilizar este foamy comercial, porque entiendo y sé que el foamy de bordado 3D no necesariamente lo van a conseguir en todas partes. Dependiendo de la región es de muy difícil acceso. Ok, y quitamos la última capa. Esto puede llegar a ser divertido, retirar el foamy. Se puede prestar para videos de ASMR. Sí, hay Jesús Landaverde 2315. Bueno, Dice, miren, gente. hay un foame que ya la aguja lo deja Aquí cortado. está retirado. Correcto. Vamos a cambiar el ángulo acá para que se aprecie un poquito mejor. Vean a lo que me refiero, que el relleno está un poquito bajo de puntadas. Creo que aquí con mejor iluminación ya se puede ver más claro. Vamos a pasarle el encendedor y vamos a desentamborarlo luego para mostrar claramente. ¿Para qué le pasó el encendedor? Hay pedazos del foamy que quedan adheridos. De hecho, aquí quedó un pedazo. Vamos a retirarlo. Y ya quito ahora que le pase el encendedor, lo quito del aro para que puedan ver bien el 3D y se pueda apreciar. Voy a utilizar este encendedor que creo que es más... Daniel Abreu 3854. Dice, entonces básicamente con el muy encendedor bonito. el foamy que queda Flyme afuera 29. se recoge. Dice, ¿De qué acuerdo? lindo. Entonces, ojo, no es que vamos a quemar el bordado, simplemente lo pasamos y ya los excesos de foamy que estaban ahí se recogen. Entonces, listo, ahí quedó como un hilo acá. Tengo que retirarlo con cuidado, por eso es que es mejor retirarlo antes de, porque luego el 3D del foamy va a atravesarse ahí y va a ser más difícil de retirar. Le podemos quitar la entretela, como es entretela la que se retira a mano, pues sale muy fácil. Y ahí vamos a quitarlo del aro. Ya este desorden lo arreglo ahorita más tarde. Vamos a mostrarles en detalle el bordado. Bueno, gente, quiero que se aprecie sobre todo la parte del relieve. Vamos a colocarlo aquí con mejor iluminación. Que denótese que en el bordado 3D que se hace con el foamy, que es especial para eso, queda con más relieve y queda más destacado. ¿Qué detalles tendría yo en cuenta para este bordado específicamente? En primer lugar, aumentaría la densidad, o como muy bien mencionó nuestro compañero, le colocaría un papelillo del mismo color azul para que quede relleno. De todas formas,
Si aumentamos la densidad podemos evitar que se vean estos punticos aquí blancos. En este caso, si se dan cuenta, en la puntada vertical no se nota tanto, porque creo que lamentablemente esta puntada horizontal empalmó y coincidió con el tejido de la tela. Entonces por eso se ve tanto en la horizontal, pero en la vertical no se ve tanto. Entonces vamos a limpiar un poco el bordado, porque por ejemplo aquí en la parte amarilla tiene unos cuantos hilitos. Y ya con esto quedaría listo nuestro bordado en 3D. Listo, gente. Aquí está nuestro bordado 3D. Debo aumentarle los valores de densidad acá o cambiarle la puntada de las alas a vertical y aumentarle un poquito de densidad para que no pase esto. Por eso siempre es importante y les recomiendo hacer una primera muestra, porque esto yo no lo presentaría como un trabajo, porque inmediatamente se relaciona este tipo de puntada que se ve así la tela con baja calidad. El del centro sí se ve un poco más tupido, pero creo que a nivel general, haciendo ese pequeño cambio, el bordado es un bordado muy bonito. Me gusta, de hecho. Voy a hacerle las correcciones y voy a bordarlo para mí. ¿Qué les parece el bordado 3D? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que sí vale la pena? ¿Creen que es muy problemático? Porque así esta parte de rojo, como les dije, llama bastante la atención. Se destaca por encima. Créanme que en vivo se ve mucho mejor de lo que registra en la cámara. Pero Alex Otero Ortiz 1086 la cámara que tengo disponible, pero que sepan que excelente. Una pregunta en condiciones normales: ¿cuánto tiempo tomó realizar este bonito diseño? Que les haya gustado el bordado, Jesús Landaverde 2315 y dice: vamos a quedó colocar bien la fenomenal, no cámara más y a densidad y responder sus ahí preguntas. se Si es ahorra que el tienen solvi. preguntas, gente, ya saben, si tienen preguntas, láncelas para responderlas. Vamos a colocar la cámara donde va. Organizando el desorden, mi desorden, gente. Ok, vamos a cambiar también aquí el micrófono para que se escuche un poco mejor. Perfecto, gente. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado. Quiero saber sus opiniones, qué les parece, cómo quedó para sus gustos. Quedó fenomenal, más densidad y así se ahorra el solvi. También es viable. Dios mío, que digo que estoy en directo y no me Walter entiende, Paredes 6006 dice: quedó super, profe, no pensé que fuese tan sencillo. Perfecto. Edison Camacho Perfecto, Walter, me dice: alegra. gracias, Johan. Perfecto, con gusto, Edison, con gusto, Walter. Hay cosas que corregirle, como les dije, le aumentaría la densidad de la parte azul y ojalá conseguir foamy del foamy que es el propio para este proceso. Pero estoy contento con el resultado, simplemente le cambiaría eso. Miren los detalles de la parte de atrás, que es muy importante. La calidad de la tensión se entiende muy bien por la parte de atrás del hilo, como queda visible. Muchos han tenido problemas con eso. También debería hacer un video dedicado de cómo cuadrar correctamente la tensión. Bueno, gente, doy 5 minuticos, 10 minuticos, dependiendo qué preguntas tengan para responderlas. Y pues para darle cierre a este directo. Darío López Creo que estuvo 8F bueno. dice: genial, en el primero siempre se ven las correcciones Correcto. a realizar. Y créanme Yesenia Elizabeth González al ¿Se ve 1280 bien? Gracias, dice: Yesenia. se ve bien. Perfecto. Este tipo de puntadas no lo había probado en esta tela en Institch, Edison pero ahí Camacho podemos hacer esas correcciones. dice: ¿has probado el estabilizador que se disuelve con agua? Sí, Edison Solvi, o bueno, sí, hidrosoluble, le llaman de distintas formas, pero sí lo he probado para toallas. Pues las toallas las bordamos con eso, que pensándolo bien, nos hemos hecho un directo bordando toallas, también sería algo viable que podemos hacer. ¿Tuvieron alguna duda de esto? El diseño es relativamente sencillo, pero yo pienso que los bordados en 3D cobran más sentido cuando el diseño es relativamente sencillo. Imagínense un diseño sobresaturado y con 3D sería como complicado. Así que pienso que los diseños sencillos destaca bastante el 3D. Me gustó bastante, creo que hasta lo utilizaría como que hacerle un reborde y colocarlo de parche. Daniel Abreu 3854 dice:
Me gusta este nuevo formato de interacción en los directos. Intentamos hacerlo en el pasado, pero casi nunca alcanzaba el tiempo. Porque no me organizaba, Daniel, pero en lo posible todos estos directos van a ser mucho más organizados y pues espero que fluyan de esta manera. Me gustó mucho el directo, de hecho. En que está todo Daniel descentrado Abreu de la cámara. 3854 dice: para el bordado la cereza del pastel. Correcto. Es que pienso que siempre debe bordarse lo que hacemos en el directo. Creo que es el fin de la cuestión y que veamos el resultado. Si no lo hubiera bordado, hubiéramos asumido que esa puntada era la ideal, pero ya sabemos que hay que aumentarle la densidad a la puntada de relleno y posiblemente cambiarle la dirección, porque el tejido de esta tela específica está en esa dirección y miren lo que pasó en las alas. Entonces, gente, espero que les haya gustado el directo. Jesús Landaverde 2315 dice: está perfecto, no más las muestras para eso son para corregir los errores. Exacto, exacto. Gracias por el apoyo moral también. Gente, no me despido del directo sin antes decirle que agradezco a todos por estar aquí. Quiero compartirles pantalla un segundo. Se pueden aplicar en gorras. Fraimi29 dice: estos parámetros que se utilizaron pueden aplicarse en gorras no estructuradas. Para gorras antes de ensamblar, sí. Ya ensambladas cambian los valores. Ya ensambladas es otra historia. Vamos a compartirles aquí un rato. Quiero compartirles para que la gente que ha llegado hasta este punto, agradezco que me hayan acompañado hasta este momento, gente. Les quiero pedir un gran favor en el canal. Los que están viendo y no se han suscrito, por favor suscríbanse. Es un gran apoyo para el canal. Vamos a ver aquí el canal. Que sepan que estamos cerca de los 11.000 suscriptores. Agradezco a todos el apoyo. Que sepan que todos los directos que hacemos quedan disponibles en la pestaña de en vivo. Daniel Abreu 3854 Aquí están absolutamente todos. dice: Quedan una nos biblioteca de adelantas contenido que viene interesante. para el próximo sábado o es muy pronto para saberlo. El próximo sábado. Alex Otero Ortiz todavía no he decidido 1086 exactamente. dice: excelente en condiciones normales. ¿Cuánto tiempo lleva realizar este bonito dick? Eliud Noriega Tineo 709 dice: buena tarde, llegue. Eliud, ¿cómo estás? Bienvenido. En condiciones normales este diseño lo podemos elaborar. Este diseño es sencillo. Si yo diseño callado, 15 minutos hasta el diseño. Tal vez menos. Dependiendo si ya estoy en modo de trabajo o hiperfoco, puede que menos. Pero este diseño no debería de Jesús demorar más de 15 Landaverde minutos. 2315 dice: gracias hermano a ti por compartir tu ayuda en hacerlos directo. Con gusto, gente. Gente, entonces, como les decía, como quería compartir, por favor suscríbanse. Los directos que subo se quedan grabados. Estoy dándole capítulos y subtítulos en inglés también para que estén disponibles. Les recuerdo que en la descripción del directo podrán encontrar enlaces para seguirme en las redes sociales, meterse en el grupo de Telegram. Si tienen la opción de convertirse en miembros del canal para apoyar económicamente a este proyecto, les agradecería, ya que todo el contenido es gratuito y va a seguir siendo gratuito siempre. Y también tienen opciones de encontrar mis servicios. Les comento que ahorita está disponible la tienda del canal. Coloqué una tienda online donde básicamente ustedes pueden entrar aquí a la sección de tienda y van a encontrar diseños de bordados que tengo en mi página web, porque estoy actualizando mi página web. Ustedes pueden entrar Jesús y Landaverde aquí pueden navegar 2315 entre los diseños que dice: tengo. Entonces hay que sepan bendiciones que pueden y hasta entrar. la próxima. Gracias. Alex Otero Ortiz 1086 Gracias Jesús y gracias dice: Alex. muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias a ustedes. Entonces que sepan que desde aquí mismo, desde el canal, pueden entrar a mi tienda online y aquí pueden tanto cotizar productos, diseños personalizados, diseños para mascota, o comprar diseños que ya tengo diseñados. Voy a ir actualizando y subiendo los diseños acá. Es una gran forma en que pueden apoyar al canal y que podamos seguir creando contenido y hacer esto a tiempo completo, que al fin y al cabo es la misión y lo que deseo para el canal. No les quito más tiempo, gente. Ya llevamos como 2 horas y algo en directo. Espero que lo hayan disfrutado, que revisiten este directo por si quieren poner en práctica y poder hacer esto. Les recomiendo que lo puedan hacer, ojalá no con tantas capas de foamy, o que puedan conseguir el foamy de bordado 3D
para que puedan hacerlo sin inconveniente para sus máquinas. Espero que hayan disfrutado. Darío López U8F. Y cualquier duda, cualquier Dice, pregunta o sugerencia, buen directo, los saludos. leo en los comentarios. Gracias Alex, gracias Darío, gracias a todos. Y nos vemos en el directo del miércoles, gente, o en el video del martes. Recuerden que en el directo de los miércoles vamos a hacer algo más conversacional. No he definido bien el tema todavía, pues los escucho en los comentarios y estoy pendiente para ver qué tema podemos definir para conversar con ustedes el miércoles. Creo que hay unas propuestas que hicieron en el directo, voy a rever el directo y pues podrán analizarlo para programar el directo para el miércoles. No se pierdan el video del martes, el directo conversacional del miércoles, y la próxima semana tal vez estemos haciendo bordados en gorras o bordados en toallas. Dice, cualquiera de esas puede ser. Gracias. Con gusto. A lo mejor hago una encuesta en la comunidad del canal para decidir cuál va a ser el directo, ¿vale? Entonces los espero por allí. Gracias Daniel por Abreu estar aquí, 3854. Y nos estamos Dice, viendo. ¿nos compartirás los diseños de los directos como solías hacer? Fraimi29. Sí. Dice, gracias, que pase un buen resto del día y fin de semana. Con gusto, gente, y gracias a ustedes también. Guido Lo estaré Herrera compartiendo en el grupo de 3947. Telegram y por Dice, correo saludos y hasta electrónico. luego, recuerde tomar agüita, cuídese. Sí, gracias, voy a tomar agüita, Guido. Así que les recomiendo unirse al grupo de Telegram, por ahí estaré compartiendo el lunes los diseños, porque voy a darles una revisadita, les haré las modificaciones y lo compartiré por ahí, ¿de acuerdo, gente? Entonces espero que estén muy bien, no alargo más esta despedida más, y nos vemos.